Muy buenas noches, 10 en punto de la noche, abrimos el gato al agua de hoy. Día de noticia importante, por fin hay una mayoría factible para hacer que el Partido Socialista Obrero Español, ya saben ustedes que últimamente dicen que ni obrero ni español, que solo PS, es decir, Pedro Sánchez, deje el poder en Andalucía. Realmente es un acontecimiento histórico, casi tanto como que se hayan podido poner de acuerdo, a pesar de toda la varaunda de declaraciones que ha habido en estos días, esos tres partidos, esas tres derechas, como dicen las innumerables izquierdas, que son PP, Ciudadanos y Vox. Esta tarde ha sido tarde de anuncios. Juanma Moreno Bonilla lo anunciaba de esta manera. Hoy comienza el cambio en Andalucía. Iniciamos una tarea que ha sido ardua, que a veces ha sido compleja, una tarea que ha supuesto el tener y de desplegar la enorme capacidad de escucha, de diálogo con el resto de fuerzas políticas, especialmente aquellas fuerzas políticas que pueden propiciar el cambio en Andalucía. Importantísimo, muy importante. Y tendremos hoy aquí a Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, para que nos cuente qué es exactamente lo que ha pasado en una jornada en la que han pasado otras muchísimas más cosas que hemos de contar. Importantísimo, por ejemplo, el torbellino que se desataba esta mañana con un episodio más de las crónicas de Villarejo, donde por una parte, delata un trabajo, llamémosle así, de espionaje industrial en sentido estricto para el BBVA, con implicaciones de carácter político que habrá que medir, y al mismo tiempo hacía pública una carta a Pedro Sánchez en la que amenazaba con tirar de la manta, no de la manta, de todas las mantas del mundo, porque lo que salía en esa carta de Villarejo realmente podría hacer que se conmovieran las pirámides de Egipto. Es una de las noticias del día en la que además aparece otra cuestión importantísima, y es que Oriol Pujol, uno más de los Pujol, está en la cárcel, afronta pena de prisión por el escándalo de las ITV. Hablaremos con Javier Horcajo, sin duda el periodista español que más a fondo conoce todos estos entramados pujolescos, sobre el significado de esta noticia y sobre todo lo que le rodea. Y un asunto más hemos de contar, inmigración. Ese tema del que la gente solo quiere hablar para decir ay, qué pena tengo, ay, qué solidario soy. Pero que es que lo que hay debajo de todo eso no es ni pena ni solidaridad, sino con frecuencia negocios infames y también explotación política bastante impresentable. Cierto que no todo el mundo lo explica bien. Contábamos aquí el otro día que una de las peticiones de Vox en ese texto que planteaba al Partido Popular era la deportación inmediata de 52.000 inmigrantes ilegales. Visto así, el lector decía, ¿qué habrá hecho esta gente? Bueno, lo que hay detrás de esa historia, coscorrona Vox, por cierto, por no explicarlo bien, ahora se lo daremos aquí a Pedro Fernández en carne mortal, es algo muchísimo más oscuro, que es el tráfico de tarjetas sanitarias de la Junta de Andalucía. Es la policía la que pide esas tarjetas para poder expulsar, como manda la ley, a todos esos inmigrantes ilegales. En fin, un asunto que explicaremos por lo menudo, como siempre, para tratar de explicar la realidad de las cosas y no quedarnos solo en la superficie del titular. Todo esto en una noche en la que nos acompañan, volvemos a la presentación de la mesa, de izquierda a derecha, don Javier Horcajo, muy buenas noches de nuevo. Noches. ¿Qué tal? Don Román Cendoya, un auténtico placer. Hablando de placer, doña Cristina Seguí, qué alegría verte de nuevo aquí, paisana. Yo también estoy encantada. Ya lo sé. Este es mi sitio preferido, ya lo sabéis. Guillermo del Valle, muy buenas noches. Juan Arza, muy buenas noches. Con todos ellos vamos a desgranar la actualidad del día. Con usted también, porque puede mandarnos sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones y nada más. O sea, tampoco todo lo que sea presentable y legible nos lo puede mandar por WhatsApp a nuestro teléfono, ese 670 03 45 43, que usted con toda seguridad conoce ya. Vamos a meternos en harina, pero antes, Bea Pérez Fajardo tiene algo que contarnos.
Vea. Buenas noches, José Javier. Muy atentos todos los amigos del Gato al Agua. Bueno, empezamos un nuevo año y con él llega una ola de frío polar que va a hacer que todo nuestro cuerpo se resienta, sobre todo nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis y la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes. Y sobre todo tenemos Analgidol. Con este gel que tengo aquí en mis manos y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida, vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 €, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50 primeros reciben este gel valorado en 49 € totalmente gratis y que además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura que les asesorará sobre sus dolencias. Llame ahora mismo al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. José Javier, ¿a quién de la mesa le viene bien hoy? Pues yo creo que esto le va a venir bien esta noche. Generalmente me los quedo yo, porque tengo ¿cómo decir? Esa pésima costumbre de los que hacemos deportes que no deberíamos a nuestra edad y por tanto siempre tengo algo dolorido. Pero el que está peor hoy es Román Cendoya, sin ninguna duda. Sin duda alguna. Así que, mi querido Román... No sé si es suficiente para todo lo que me pasa. Depende de dónde te lo apliques. Todo se ha dicho. Mientras Román Cendoya se aplica detrás de un biombo que hay aquí el producto, vamos a la publicidad y de inmediato estamos con Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, para hablar de lo que ha pasado hoy en ese pacto que cambia la historia de Andalucía y de España. Lo dicho, Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pedro Fernández, le habrá visto usted con alguna frecuencia en pantalla seguramente, porque siempre que aparecen las noticias de las actuaciones judiciales de Vox en Cataluña, aparece él. Entonces, seguramente la cara más conocida por parte de los espectadores, aunque no todo el mundo sepa exactamente el trabajo que ha hecho, que hay que decir, profesionalmente es unánimemente reconocido, incluso, o quizás sobre todo, por los perjudicados, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que son en este caso los separatistas catalanes. Lo sufren, sí, lo sufren. Lo sufren, ¿no? Claro. Bueno, está hoy aquí Pedro Fernández para contarnos lo que todos nos estamos preguntando. ¿Qué ha pasado en ese acuerdo entre el Partido Popular y Vox? Vamos a ver. Son 36 años más de gobierno socialista en Andalucía. Es una comunidad autónoma a la que todo el mundo daba como víctima de un voto cautivo que hacía que por las redes clientelares abundantemente financiadas con frecuencia de forma no legal a lo largo de tanto tiempo, no había quien moviera del poder a los que allí lo ostentaban. En este caso habría que decir más bien lo detentaban, puesto que con frecuencia ha sido recurriendo a elementos ilegítimos. Y después de todo lo que ha pasado en estos días, donde todo el mundo se ha insultado, pero a modo, y, en fin, y sin recato, finalmente ha habido la firma de este acuerdo que va a permitir que haya una mayoría parlamentaria capaz de gobernar en Andalucía por primera vez sin el Partido Socialista subido encima de la poltrona. ¿En qué consiste este acuerdo entre el Partido Popular y Vox? Bueno, hay varias medidas, vamos a contarles algunas de ellas. La creación de la Consejería de Familia, la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales, luego explicaremos esto más en detalle, la derogación de la Ley de Memoria Histórica, libertad educativa, lucha contra el turismo sanitario, el compromiso de la Junta de Andalucía contra el fundamentalismo islámico, ahorro en medicamentos, eliminación de subvenciones a lobbies ideológicos, reducción del gasto político, rebaja fiscal, lucha contra el tráfico de personas y, bueno, mejora de la sanidad pública, coexistencia de educación pública, privada, concertada y diferenciada, auditorías a la Junta de Andalucía y ese último punto que al parecer tanto arraigo popular ha tenido en el voto andaluz, que es el apoyo a las tradiciones, entendiendo por tales la caza y la tauromaquia. Entre otras cuestiones, porque el pacto es para leérselo y, por cierto, todo hay que decirlo,
más fácil de leer que el del Partido Popular con Ciudadanos, que es larguísimo, y además con un lenguaje politiqués que no siempre es fácil entender. Ahí tiene usted el texto del otro acuerdo, el del Partido Popular con Ciudadanos, que contra lo que pueda parecer, por todo el ruido organizado estos días, de polémicas de unos y de otros, y de peleas y de... en realidad tienen muchísimos puntos en común. Y uno, por ejemplo, que ha sorprendido a buena parte de la opinión de izquierdas, que es el de la libertad en la educación, está también en el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Por ejemplo, ese en concreto, pero hay otros cuantos más. Así como el proyecto de ley de apoyo a las familias andaluzas cabe dentro de esa creación de una consejería de familia que el PP pactaba con Vox. Bueno, don Pedro Fernández, muy buenas noches. Vamos a ver, yo me imagino que lo último que usted querrá contar son los entresijos del pacto, pero en realidad es lo que más nos interesa, porque todo lo demás ya lo hemos sabido, los hemos visto a todos peleándose, ¿no? En fin, primera valoración política. Bueno, yo creo que hay 4 ideas que destacan sobre las demás. En primer lugar, que este acuerdo mejorará las condiciones de las familias andaluzas, mejorará la economía de los andaluces, mejorará también la libertad de los andaluces y, por último, y también muy importante, Vox no renuncia a las medidas de su programa electoral que no estén incluidas en este acuerdo. Y, por tanto, va también a trabajar para que se propongan y se negocien, en su caso, esas medidas que no están contenidas en este acuerdo. Lo digo para que quede claro que hay algunas medidas del programa que no están incluidas y, por tanto, no se renuncia a ellas, sino que también se van a exigir y también se van a llevar adelante. Yo enseguida voy a dar la palabra a mis compañeros porque me imagino que algunos estarán, como decir, más a favor y otros más en contra del conjunto de estas medidas, pero hay un par de cosas que me queman en la lengua, por así decir, y si me nota usted que balbuceo es por eso. La cuestión de las televisiones, por ejemplo, porque Vox estaba por primera vez en la historia de España, ¿verdad?, a favor de, desde un gobierno, en este caso autonómico, pero bueno, algo es algo, velar por la liberalización real del panorama audiovisual en Andalucía. ¿Eso ha desaparecido del pacto con el PP? No. ¿O se reconduce a esa otra medida pactada por el PP con Ciudadanos, que en realidad viene a ser como creemos una comisión para estudiar qué hacemos? No, que va. En el número 31 de la medida se habla de auditar el cumplimiento de los requisitos para liberalizar el espacio radiofónico y también la posibilidad de que nuevas televisiones puedan abrir. O sea, eso no se ha dejado fuera del acuerdo con el Partido Popular. Pero eso es un auditar. Sí. Es un auditar. Es decir, vamos a hacer una investigación para... Bueno, para ver la situación, pero desde luego no renunciamos. Como he dicho, es que no renunciamos a ninguna de nuestras medidas programáticas. Es importante saberlo. Lo que pasa es que tenemos que saber cuál es la situación actual. Y dependiendo de cómo esté la situación actual, favorecer y promover y negociar, si es posible, esa liberalización del espacio radiofónico y también del espacio televisivo. Bueno, bien, entendido. Vale, por así decir, si vamos a hacer la lectura positiva, vamos a ponerle ojos y nariz a lo que había firmado el PP con Ciudadanos. Era un poco aquello de queremos una comisión para no cambiar nada. Eso está bien. 2, la cuestión de la Consejería de Familia. Desde el punto de vista del texto, del tenor literal del pacto del PP con Vox, está claro que de lo que se trata es de proteger a lo que todo el mundo entiende por familia, sea cual fuere su rango, en fin, monoparental o no, pero familias. El pacto del PP con Ciudadanos incorporaba las medidas de protección a la familia en un contexto en el que estaba también el compromiso, por ejemplo, contra la discriminación de los gays, decían homosexuales, bisexuales, transexuales, hipersexuales, etc. ¿Hay compatibilidad entre una visión y otra? Porque al final la institución que se va a crear va a ser la misma en los dos casos. Bueno, yo no sé si va a haber compatibilidad entre unas medidas y las que proponemos nosotros o las que forman parte del acuerdo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular. Lo que sí tenemos claro es que nosotros vamos a exigir las que hemos firmado con el Partido Popular, que está, entre otras, desarrollar un plan andaluz de adopción que tiene que ver con el tema de la familia, favorecer económicamente y apoyar asistencialmente a las familias numerosas, en fin, la mejora de la sanidad pública también es importante a efectos de las familias. Por también. Supuesto. O sea, que de alguna manera, independientemente de lo que son los términos del acuerdo de Partido Popular con Ciudadanos, nosotros lo que vamos a exigir es que se lleve a cabo lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular. Vale. Si es compatible o no, tendrá que verse en el momento en que se vayan a llevar adelante las leyes. Claro. ¿Y de Ciudadanos tienen ya alguna reacción?
a este acuerdo? No nos consta porque Ciudadanos desde el principio y ha seguido así todo el tiempo, no ha querido saber nada de Vox, con lo cual nosotros no hemos tenido ningún tipo ni de contacto ni de relación con ellos porque ellos no han querido sentarse en la mesa de negociación, no porque nosotros no hayamos querido negociar también con ellos. Una última cuestión. En cierto modo, el Partido Popular ha tenido que abrirse aquí, digamos, pero Vox también, rebajar, digamos, un poco el tono de lo que se había planteado hace unos días como posiciones maximalistas, o al menos así habían sido percibidas. La pregunta es inevitable, aunque sea molesta. ¿Hay precio? No ¿Que Vox se vaya a cobrar, quiero decir? No, no hay ningún precio. Es decir, porque nosotros, a diferencia del acuerdo que ha firmado Ciudadanos con Partido Popular, que es para que ambos formen coalición de gobierno y gobiernen en la Junta de Andalucía, en nuestro caso no es así. En nuestro caso es un acuerdo para favorecer la investidura del señor Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Pero nosotros después vamos a seguir en la oposición. Nosotros no formamos parte del gobierno. Entendido. Y por tanto no hay ninguna factura ni contrapartida por la firma de este acuerdo. Muy bien, ahora sí que ya me callo yo y abro la mesa. Bueno. A nuestros contertulios que están deseando echarse al... No, echarse al cuello de don... No, no es aconsejable. Fíjate por otra que lo parte. Lleva cubierto. Sí, con la golilla. Como todas las preguntas peligrosas hay que empezarlas con un elogio. Sí, yo elogio en este caso pues la generosidad de haber querido llegar a este acuerdo sin tener que esperar al último minuto ni hacerse el pretencioso ni marear la perdiz, en pocas palabras, ¿no? De todas maneras, la generosidad la sitúo tanto en Vox como en el Partido Popular y me parece que bueno, hay algunas cosas que han quedado en un terreno un tanto nebuloso, lo que podríamos llamar wishful thinking, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho una de la que se habla poquísimo. No hay ningún compromiso sobre reducir el gasto del gobierno andaluz en una cifra en concreto. Es decir, pues mira, no podemos gastarnos más allá del 10% de lo que seamos capaces de ingresar. Eso sería una concreción. No la hay, y eso me preocupa. En segundo lugar, hombre, hemos quedado sobre el tema de la inmigración ilegal, que tanto se habló anteayer, los 52.000, todo esto. Al final en lo que quedamos es que se va a producir una colaboración más eficaz de las autoridades locales y de la Junta con las fuerzas de seguridad del Estado, supongo que para detectar a esos inmigrantes, pero tampoco queda muy claro si es la detección o qué cosas más conlleva esto, ¿no? Sobre la ley de violencia de género, bueno, pues al final en lo que queda el compromiso es que va a haber una revisión de las subvenciones a ese mundo, ¿no? Que ya le hacía falta, por otra parte, no digo que no, pero que bueno, se queda en un poquito menos de lo que algunos esperaban. La memoria histórica, que también era un tema chirriante, ¿verdad? Bueno, pues eso al final va a quedar en una, bueno, desideratum, largomelofías, de hacer una ley de concordia, lo cual me parece muy bien. Pero claro, hacer una ley de concordia que sustituya a esa ley de memoria histórica tan virulenta como la que se planeó con Susana Díaz en Andalucía, eso va a llevar bastante tiempo. En resumen, que de todas esas banderas que hemos visto, pues a mí me ha parecido muy generoso que ustedes hayan querido entrar a garantizar a Moreno Bonilla la presidencia de la Junta, digamos que por un precio tan cómodo. Bueno, yo creo, no estoy de acuerdo con esa apreciación. No es un precio cómodo porque, como he dicho al principio, Vox no renuncia a ninguna medida de su programa electoral y va a exigir su cumplimiento en las posibilidades que tengamos con los 12 diputados. Hay que tener en cuenta también ese tema. Tenemos 12 diputados claro, y llegan hasta donde llegan. Pero eso no quita que, estando en la oposición, una vez sea previsiblemente investido presidente de la Junta, el señor Moreno, desde la oposición vamos a seguir peleando para que todas las medidas se lleven a efecto, pero todas las medidas que nosotros nos hemos comprometido con los andaluces. Aparte, al Partido Popular le vamos a exigir que cumpla el acuerdo. Y, por supuesto, dentro de ese cumplimiento del acuerdo, pues una de las cosas fundamentales va a ser entrar ya a poner negro sobre blanco con mayor concreción cada una de esas medidas y cada una de esas leyes. Don Guillermo del Valle.
Vamos a ver, yo desde un punto de vista programático a mí el acuerdo no me sorprende, pero el comentario previo que hay que hacer, lo que sorprende es que haya dos acuerdos, ¿no? Que sea un pacto a tres en el que no participen, en el que no haya un acuerdo unificado en el que participen y firmen los tres. Claro, eso seguramente es más achacable a Ciudadanos y, como bien ha explicado Cristina, a sus constantes bandazos. Cuestión ulterior que a mí tampoco me sorprende, porque Ciudadanos lleva dando bandazos desde sus orígenes, ¿no? Se empieza como un partido de centro-izquierda, que ese es su verdadero origen, ¿no? Para sustituir al Partido Socialista de Cataluña en Cataluña, luego el pacto con Libertas, que eso sí que era una formación abiertamente xenófoba y de extrema derecha, luego la reposición como un partido de centro-derecha en su expansión nacional, efectivamente el voto fuera de Cataluña le viene principalmente de un voto liberal conservador. Ahora parece ser que quiere ser una cosa transversal y reposicionarse en el centro izquierda cuando en su último congreso renunció al socialismo democrático, igual es bastante chocante todo. Bueno, los ejes del acuerdo, obviamente desde Plataforma Ahora pues no estamos de acuerdo prácticamente en nada. A mí una cuestión con la que sí que Plataforma Ahora desde posiciones las antípodas ideológicas de Vox seguramente que sí hemos coincidido con Vox es la recuperación de competencias para el Estado, obviamente. Nosotros sí que creemos que el desbarajuste del Estado autonómico, y os felicitamos, eso hay que enfrentarlo, tanto desde la izquierda como desde la derecha, porque desde un punto de vista liberal perjudica la eficacia y la eficiencia, pero es que desde un punto de vista también de izquierdas, obviamente perjudica la solidaridad, la igualdad, la redistribución. Entonces hay que recuperar competencias, claro. Esto no aparece de ninguna de las maneras aquí, obviamente se puede decir que no hay competencias para hacerlo desde una comunidad autónoma, pero de alguna manera yo creo que la propuesta estrella de Vox queda orillada. No sé si vais a seguir, entiendo que sí, no renunciáis a esa propuesta, pero al final parece que bueno, las medidas de un acuerdo y otro son bastante asimilables. Creo que ha habido bastante descenificación, bastante destruendo en el descontento de Ciudadanos cuando las medidas de un acuerdo y otro son bastante asimilables, como digo. Veo que, como bien decía Xavier, no hay una reducción del gasto prefijada y presupuestada. Con esas magníficas y drásticas bajadas de impuestos, ¿cómo se va a hacer? Porque obviamente las administraciones públicas tienen una deuda pública muy importante. Decís que no renunciáis al gasto público, a mantener los servicios sociales, eliminando impuestos de sucesiones, eliminando impuestos de patrimonio, bajando IRPF de manera brutal. ¿Cómo se hace esto? ¿Creéis en la curva de Laffer? ¿Creéis que bajando impuestos aumenta la recaudación? No hay memoria económica. ¿Cómo se conectan estas cuestiones si no hay una bajada real y presupuestada del gasto político? Porque claro, que se bajen los impuestos, para todo el mundo le puede parecer bien, pero el problema es cómo se mantienen los servicios sociales. Bueno, pues hay que partir por el principio. El principio es la posibilidad, y así viene en el acuerdo establecido, de elaborar una auditoría, porque realmente las cuentas de la Junta de Andalucía somos todos conscientes de que no están nada claras. Correcto. Partiendo de esa base, uno de los puntos que hemos pactado con el Partido Popular es la supresión de la administración paralela y organismos superfluos. Eso también significa que esas funciones que realizan estos organismos superfluos, si son competencias que no realiza otro organismo, al final, y tiene que realizarse por lo que sea, tendrán que ser recuperadas por el Estado. Por tanto, de una manera indirecta o más o menos directa, conseguimos esa recuperación de competencias en favor del Estado, porque lo que hacemos es suprimir determinados organismos que no tienen sentido. Y luego, el tema del equilibrio presupuestario, nosotros lo que decimos por un lado es que no es que se mantenga el gasto social, lo que se dice es que se va a equilibrar y se va a hacer una gestión más eficiente del presupuesto público. Eso, por tanto, lo que va a provocar es que, por un lado, haya que reducir gasto y, por otro lado, pues haya que incrementar los ingresos por otra vía. Es decir, Pero sabéis que educación, sanidad y todas las servicios sociales básicos van a seguir siendo absolutamente diferentes según la parte de España donde vivas. Esto no lo soluciona este acuerdo, como no podía ser de otra manera. Por supuesto, claro, pero no lo soluciona. Un andaluz va a seguir siendo inferior en derechos a un vasco o un navarro. Somos conscientes de ello. Lo que ocurre es que nosotros siempre, cuando vayamos en este caso he sido el primero, y cuando se vayan a firmar otros acuerdos, si es posible, en otras comunidades autónomas, si se da la posibilidad, desde luego, siempre tenemos un enfoque a nivel nacional. Por supuesto, estos acuerdos que se van firmando, este que se ha firmado en concreto, pues aquello que se pueda hacer a nivel autonómico se exigirá el cumplimiento, y aquello que sean competencias específicamente del Estado, pues bueno, pues cuando llegue el momento, pues intentará que a nivel del Estado, pues evidentemente vaya en conestación, claro. Respuestas de Pedro Fernández a los interrogantes de este acuerdo entre Partido Popular y Vox para gobernar, mejor dicho, para sustentar a la mayoría parlamentaria que pueda formar un gobierno distinto en la Junta de Andalucía. Y hay más preguntas, las vamos a escuchar todas y las respuestas también
después de la publicidad. Horas 28 minutos, estamos de vuelta en El Gato al Agua. Vamos a seguir interrogando mientras se deje a don Pedro Fernández sobre ese pacto al que han llegado Partido Popular y Vox para gobernar la Junta, para que sea posible cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía. Por hacer un breve recordatorio de cómo quedó el paisaje después, vamos a escuchar algunas de las intervenciones más notables de la jornada. Por ejemplo, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. El Partido Ciudadanos ha despreciado desde el principio a Vox, no ha querido sentarse a la mesa, y yo espero que sus votantes se lo recuerden. Quienes se les llena la boca hablando de consenso, se les llena la boca hablando de que vienen a hacer un cambio en la democracia, que vienen a traer transparencia, son los primeros que han despreciado a 400.000 andaluces, que no han sido capaces siquiera de venir, y les hemos invitado reiteradamente a la negociación, y por tanto no han sido capaces de escuchar a una fuerza política que tenía toda la legitimidad de haber planteado propuestas. Creo que han quedado retratados. O sea, tirando con bala aquí, pero bien. La segunda pata de este banco, y seguramente la más gorda, claro, el Partido Popular. ¿Qué es lo que ha dicho? Escuchemos a Juanma Moreno. Hoy comienza el cambio en Andalucía. Y comienza el cambio después de casi 40 años de gobierno monocolor, de monopolio en el poder del Partido Socialista Obrero Español. Iniciamos una tarea que ha sido ardua, que a veces ha sido compleja, una tarea que ha supuesto el tener y de desplegar la enorme capacidad de escucha, de diálogo con el resto de fuerzas políticas, especialmente aquellas fuerzas políticas que pueden propiciar el cambio en Andalucía. Bueno, esto es lo que decía Juan Manuel Moreno Bonilla, del que tanto se ha reído todo el mundo durante tanto tiempo, y mire usted por dónde lo vamos a ver de presidente de la Junta de Andalucía. Pudiendo decir régimen socialista, decir gobierno monocolor, ahí está, ya está Cristina régimen socialista bien, o comunista. Pero déjame, Cristina, que termine con la tercera pata del banco, que es evidentemente Ciudadanos. ¿Qué es lo que ha dicho don Juan Marín, colaborador del hasta hoy gobierno socialista andaluz? Esto. Histórico para Andalucía, donde va a haber un cambio de gobierno y donde ahora lo que queda precisamente el primer paso, el paso siguiente es que se convoque un pleno de investidura donde el señor Moreno Bonilla, como ya les he dicho, contará con los 21 escaños de Ciudadanos. Ese acuerdo y ese gobierno será solo y exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son Ciudadanos y el Partido Popular. Bueno, esto es lo que es Román Cendoya. Vamos a ver, yo claro, tengo que hacer preguntas sobre el bloque Ciudadanos y sobre el PP, porque parece que no es... Y son cortas, ¿eh? ¿Les van a ofrecer ustedes a Ciudadanos que renuncien a ser parte del gobierno de Andalucía porque ustedes van a apoyar el gobierno de Andalucía? La primera, porque después de oírle a ese señor, lo normal es que digan que ya no van a formar parte, porque ustedes les van a votar para que sean gobierno. Si le van a ofrecer antes de que llegue la votación a que renuncien a ser parte del gobierno. La segunda, si Vox, en lo que va a ser la legislatura, va a apoyar alguna de las medidas naranjas que ha firmado con el PP a su libre albedrío, o si ustedes las van a ir rechazando de una en una porque no les interesan. Respecto al Partido Popular, a mí me gustaría saber cómo se pasa del día de ayer, con las portadas de los periódicos de hoy respecto a sus exigencias de máximos, que todos las hemos leído, incluido el documento de Vox, que decía lo que decía, no exactamente lo que decían los periódicos, pero decía muchas cosas, al acuerdo de hoy. Bueno, nosotros, desde luego, si hay medidas que están incluidas en el acuerdo de Ciudadanos y Partido Popular que son coincidentes o que fueran coincidentes cuando se concreten en una norma y si fueran coincidentes con lo que nosotros estamos también exigiendo, pues no tendremos ningún tipo de problema en votar a favor de esa norma. Es decir, es que el tema se trata de buscar esas mayorías, esas confluencias
siempre y cuando nosotros no tengamos que renunciar en ningún caso a ninguna de nuestras medidas y, por supuesto, a ninguna de las firmadas con el Partido Popular. Nosotros no tenemos ningún inconveniente ni ningún problema con Ciudadanos. Son ellos los que tienen los problemas con nosotros. Y si hay esa coincidencia, se apoyará esas normas como es normal, porque, entre otras cosas, son normas también que nosotros estamos promoviendo. ¿Y lo de ayer del PP a hoy? Es que el documento de ayer de ustedes y el de hoy es otra cosa. Bueno, es que el acuerdo, como he dicho ya antes, lo que busca es los puntos de confluencia con el Partido Popular. En todo caso, como luego después esto hay que desarrollarlo y cuando se haya que estudiarlas y desarrollar las normas y haya que aprobarlas, se verá si son coincidentes con los acuerdos que hemos firmado. Si no fueran coincidentes, pues se votará en contra, y si son coincidentes, se votarán a favor. Es que yo creo que eso tampoco plantea ningún tipo de problema. Se votaría especial. en contra incluso en el caso de que se pueda llegar a poner en riesgo una mayoría no socialista del gobierno andaluz. Ya sé que esto es un futurible. Bien, pero estamos hablando una vez sin vista a señor Moreno como presidente de la Junta. Sí, claro. Pues sí, posteriormente, si el Partido Popular no cumple lo que ha firmado, desde luego se votará en contra. Y si el Partido Popular y Ciudadanos quieren llevar adelante medidas que son opuestas, son incompatibles con nuestras medidas programáticas, las que llevamos en el programa electoral, votaremos también en contra. No tendremos ningún tipo de problema en ese sentido. Don Juan Arza. Sí. Bueno, yo decía antes que estaba feliz porque creo que se ha producido un cambio en Andalucía y quiero, antes de nada, felicitaros pues, en la medida en la que sois promotores de ese cambio, que yo creo que le convenía muchísimo a la región. Y además creo que el pacto que se ha configurado pues es un programa al final bastante equilibrado, de centro-derecha o liberal-conservador, donde hay medidas típicas de lo que debe ser un programa liberal-conservador, como pues es la bajada de impuestos, la reducción del tamaño de la administración, el apoyo a las familias, a la libertad religiosa, la libertad de educación y, por supuesto, pues no darle juego a todos los lobbies ideológicos de la izquierda que parasitan, digamos, la administración pública, ¿no? Creo además que es un acuerdo muy beneficioso porque unos partidos se van a controlar a otros. El riesgo que corría Andalucía hace unos años es que el Partido Popular reemplazara al PSOE para hacer más o menos lo mismo que venía haciendo el PSOE. El riesgo del bipartidismo es ese. Y sin embargo ahora un Partido Popular que va a tener por una parte a Ciudadanos dentro del gobierno y a Vox fuera en el Parlamento ejerciendo esa labor de oposición o de control, pues creo que de ese equilibrio, de ese checks and balances, digamos, que diría un norteamericano, pues puede salir un producto positivo, que hasta ahora, digamos, el famoso bipartidismo no nos daba. La duda que a mí se me plantea va un poco en relación a lo que decía Guillermo, retomo un poco algo que comentaba él, que creo que es muy relevante, que es cuál es la factura, el coste y los números asociados a todas estas medidas. Porque me temo que no es solo la izquierda la que hace postureo y la que hace ideología y declara intenciones ideológicas que te pueden sonar mejor o peor, pero que no hay proyectos y estudios y memorias económicas y cálculos de qué cantidades estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las rebajas impositivas, ¿se conoce, vosotros sabéis cuál va a ser el impacto en el presupuesto de esas rebajas? ¿Lo puedes cuantificar? En el caso de algunas medidas, como es la ley de apoyo a las familias, que sin duda contendrá medidas económicas de apoyo a esa familia, será lo más relevante de esa ley probablemente, ¿no? Pues eso se ha cuantificado. ¿Teníais una calculadora al lado conforme ibais o es un pacto más de letra, más de espíritu y no tenemos, digamos, una cuantificación de qué es lo que va a suponer económicamente? Bueno, lo que he dicho antes es que para poder cuantificar económicamente el impacto de todas las medidas, primero hay que saber cómo está la propia Junta de Andalucía y para eso hace falta una auditoría. Eso nos va a dar las cifras y eso nos va a dar, digamos, la perspectiva de hasta dónde podemos llegar en el desarrollo de estas medidas. Indudablemente todos sabemos que en la Junta de Andalucía se ha despilfarrado el dinero a las puertas y por tanto hasta que no sepamos cuál es la realidad,
qué facturas hay en los cajones que no se han pagado y cuál es la situación real, pues indudablemente tendremos que esperar entonces para poder cuantificar exactamente cuál es el coste. Es que no hay otra manera de hacerlo, yo no conozco otra manera de hacerlo. Bueno. Doña Cristina Seguí. Bueno, yo no voy a hacer la pregunta sobre la medida controvertidísima de ayer sobre la expulsión de los 52.000 irregulares que se exigía, porque lo vamos a ver más detalladamente. Pero sí me gustaría preguntar sobre la otra gran medida, la necesaria de acabar con la actual ley integral contra la violencia de género o la ideología de género, todo lo relativo a las leyes de género en Andalucía y todos los datos que hemos conocido esta semana y que se derivan de lo que para mí significa otra gran estafa después de los seres de Andalucía a aquellas mujeres verdaderamente maltratadas. Y porque hemos sabido al final que de los 42,8 millones de euros destinados al Instituto Andaluz de la Mujer a través de la Consejería de Igualdad, solamente se destinaban a las verdaderas víctimas 1,2 millones. El resto se repartían entre 2.300 asociaciones. Ha habido mucha gente, asociaciones de políticas, ¿no? Analistas incluso liberales durante esta semana decían si Vox pone esta medida como algo insalvable, como algo ineludible, se estará equivocando porque con ello igual evita el cambio en Andalucía. Yo creo que esta es la medida de todas, junto al impuesto de sucesiones, la que más explicita la ingeniería social comunista y socialista en Andalucía y en toda España, ¿no? O sea que yo creo que era muy, muy necesaria. ¿Hasta qué punto Vox sigue comprometido con esa ley? Y en contraposición a esta, habláis también de dos medidas que a mí me gustan especialmente, el Plan Andaluz de Adopción y el sistema de atención a las mujeres con embarazos no deseados y alternativas socioeconómicas. Si Vox pretende utilizar el dinero público para este tipo de ayudas reales para la gente que lo necesita realmente en estas dos grandes medidas, en lugar de o sacándolo sustrayéndolo de las leyes de género, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de las normas que se refieren a la ideología de género, sobre todo, particularmente habría que preguntar al Partido Popular por qué no ha querido introducirlo en el acuerdo, porque nosotros lo propusimos de inicio y han sido ellos los que no han querido incluirlo en el acuerdo, con lo cual habría que preguntarle a ellos por qué no quieren incluirlo en el acuerdo. Punto uno. Punto dos, como he dicho al principio, no renunciamos a ninguna de nuestras medidas programáticas, no renunciamos. Esto simplemente es un acuerdo para facilitar que el señor Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía. Y como esto no nos compromete a nosotros porque no formamos parte del gobierno futuro, desde la oposición vamos a seguir exigiendo que se eliminen ese tipo de leyes, ¿de acuerdo? Y en cuanto al sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados, bueno, pues por supuesto se va a tener que dotar presupuestariamente porque nos parece además una cuestión importantísima desde el punto de vista de nuestro, ya no medidas programáticas, de nuestro ideario como partido político. Defensa de la vida. Defensa de la vida. Y por tanto a eso no vamos a renunciar y por supuesto vamos a dotar o vamos a exigir que se dote presupuestariamente para esta cuestión. Román, tenías una cosa pendiente aquí que te está mordiendo. Sí, yo quería preguntarle a ver cómo aceptan o cómo van a llevar la relación con el Partido Popular cuando uno de sus máximos dirigentes, como el presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, que ha llevado al Partido Popular a la irrelevancia política más absoluta en ese territorio, dice que a Vox le falta un hervor. ¿Quieres verlo? Porque creo que tenemos ese total, queridos compañeros de control. Vamos a ver si cogemos el total de Alfonso Alonso diciendo estas cosas. Alfonso Alonso. La impresión que me da es que les cuesta mucho pasar de la demagogia a la política. Pero claro, luego llega la hora de la verdad. Pues no es divertirse unas elecciones, sino que luego a la hora de la verdad hay que ir a una institución, hay que ir a un parlamento, hay que hacer política, hay que tomar decisiones. Y ahí es donde se acredita si un partido es serio o todavía le falta un recorrido. Y me parece que a estos les falta. Vamos, a Vox le falta un hervor, porque es incapaz de salir de su actitud de demagogia y su actitud de propaganda.
Sí, no, o sea, para hacer amigos no era, ciertamente. No. No, Bueno, y para perjudicar al dirigente nacional de su partido también. Porque esto no se hace en mitad de una negociación. Es decir, es que esto tiene una trascendencia muy grande respecto a lo que está pasando dentro del Partido Popular. Yo me imagino que don Pedro tendrá su propia opinión al respecto, pero en el fondo también tiene sentido que se haga en medio de una negociación, ¿no? Para que estos señores, cuando llegaron allá a la mesa, vieran que, ojo, no te subas mucho a la parra, que no te puedo dar demasiado. A lo mejor en ese sentido también tenía que ver, ahora me dirás, Román, que conoce seguramente a esta gente, por tu experiencia, que no por tu veteranía, mejor que yo, en lo que estaba pensando Feijóo, que también hacía unas declaraciones ciertamente mucho más suaves al respecto. Vamos a verlas. La violencia machista existe. Y por lo tanto, las cosas que existen, lo que no podemos es obviarlas. Las políticas contra la violencia machista las tenemos que mejorar, las tenemos que perfeccionar. Esto venía a cuento de otro de los asuntos que ayer aquí tratamos largo y tendido, que era el de la violencia de género. Pero responden al final al espíritu de la pregunta de Román Cendoya, efectivamente, acerca de la posición del Partido Popular. Bueno, en cuanto a las manifestaciones del señor Alonso, el señor Alonso está ya fuera de juego prácticamente. O sea, es decir, me parece que es un político que está en la absoluta irrelevancia y el hecho de que haya hecho estas manifestaciones en mitad de una negociación yo creo que forma parte más de las peleas internas del Partido Popular. Seguramente dentro del Partido Popular pues ha habido corrientes y personas que no han querido que se firmara este acuerdo con Vox, con lo cual de alguna manera se ha intentado desde dentro torpedear este acuerdo. El hecho de que nos utilizan nosotros con calificativos, ya estamos acostumbrados a los calificativos mucho más graves que este, con lo cual tampoco nos vamos a molestar. Se soluciona rápidamente, el tiempo lo soluciona, con lo cual tampoco has demostrado ahí un arte en el toreo, pero oye, cuidado, este tío es secretario general del Partido Popular en el País Vasco. Presidente. Y sabes, bueno, presidente, aún peor, ¿cuántos diputados tiene el Partido Popular allí en el País Vasco? 9. Y tenía no digo más, pero que a lo mejor tenía 21, el hervor hay que repartirlo, pues me han parecido muchos. Pensaba que eran incluso menos. Y tenía 21 en su día. Porque además es que no se les escucha. Pues perdón, yo voy a romper, no porque sienta una especial simpatía o devoción hacia algunas figuras, pero yo creo que en lo que estaba afirmando el señor Alonso tiene razón. Y los propios dirigentes de Vox es algo que reconocerán tranquilamente, si son honestos, porque efectivamente muchos de ellos son personas que a lo mejor no tienen la experiencia, el bagaje político que van a tener algunos de sus interlocutores. Y hasta ayer todos nosotros estábamos muy preocupados de lo que iba a pasar en Andalucía, porque las posiciones eran posiciones de máximos. Y yo no diría demagogia, pero sí que había postureo también por parte de Vox. O sea, Vox no está libre del postureo. Y algunos temíamos que el postureo de unos y otros nos acabara arrastrando hacia una situación indeseable, que es una repetición de elecciones. Juan, si tú quieres hacer amigos, los haces. Difícilmente los vas a hacer si te muestras al público como si fueras de Gol, y estos chicos que vienen ahora, a ver si aprenden la lección y saben comportarse en sociedad. Es como lo de Feijóo. Si lo de Feijóo también tiene razón en lo que dice. También tiene razón, dice, hay una violencia que existe y no la niega nadie. Pero si en el orden de los argumentos que tú utilizas para herir o zaherir a otro, pones por delante, hombre, pues ya habrá que ver qué hay detrás de estas ayudas, habrá que revisar. Si lo haces al revés y dices, hay violencia y eso no se discute y tal, pues está claro. Lo de Alfonso Alonso, el problema es que el Partido Popular y el Partido Socialista, siempre que surge un partido nuevo que no ha tenido responsabilidades de gobierno, siempre atacan de la misma manera. Es que me parece que el argumento de autoridad de decir, usted es que no ha tenido responsabilidades de gobierno, entonces le falta experiencia. Claro, obviamente, si no tiene experiencia institucional y no tiene un partido de novísima cuño... Pero no ha dicho inmaduro, o sea, la falta de rigor es una falta de respeto directamente en un momento crucial. Es un argumento endeble, que tampoco no dice mucho. En el que sus propios compañeros del partido, y en ese sentido sí que es una afrenta directa a sus propios compañeros, están en medio de un pacto fundamental y además definitivo para el futuro de Andalucía y para el futuro de las comunidades autónomas, porque a nadie se le escapa que las elecciones andaluzas van a tener unas consecuencias directísimas en toda España. Ahora, yo nunca he escuchado a Alfonso Alonso decir que a Borja Semper
que hace nada dijo que el futuro de Euskadi se construía con Bildu, le faltaba un hervor. Bueno. Porque estaba cocido cuando ni dijo un eso. hervor ni la falta de vergüenza. A ver. Dicho esto, acabo rápido, dicho esto, a mí me consta que dirigentes del Partido Popular del entorno de Pablo Casado estaban a las horas en las que ha hablado Alfonso Alonso totalmente avergonzados de las declaraciones de Alfonso Alonso. Y lo último, yo, en relación a las declaraciones del otro sorayista empedernido de Feijóo, yo, como mujer, bastante más que por lo menos que Feijóo, a no ser que demuestre lo contrario, y hace poco que tuvo un hijo, o sea que entiendo que no será mujer, pues no estoy de acuerdo con esa expresión de que existe la violencia machista. Existe la violencia contra la mujer, no necesariamente por cuestiones machistas, que además se eximen, se sacan por motivaciones ideológicas y mercantilistas de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y existe la violencia contra los niños, contra los ancianos, contra los hombres, entre parejas homosexuales, etcétera, etcétera. A mí no me gusta que me utilicen para fines mercantilistas. Entonces, me parece que llamar a los asesinatos de mujeres o a las agresiones de mujeres machistas es banalizar la naturaleza del criminal. Vamos a seguir con el debate enseguida, pero ya que pone Cristina Seguí encima de la mesa esta cuestión, creo que valdría la pena recordar que hoy mismo, precisamente dentro de Todos contra Vox, se ha vuelto, como es lógico, porque es la lógica de las cosas, al argumento de las mujeres contra Vox. De hecho, ha habido una especie de asamblea de feministas, ahí las tenemos. Vamos a escuchar. No se trata ya solo de que esta ultraderecha envalentonada saque pecho por querer imponernos el ricino del retroceso de derechos a las mujeres. Es igualmente importante dejar claro que idéntica responsabilidad tendrá en ello cualquier partido que se apoye en esta formación y haga concesiones a sus pretensiones, como tristemente se está evidenciando en Andalucía por parte del Partido Popular y Ciudadanos. Cristina Seguí, estas feministas valencianas, ¿dónde están? Porque seguramente las conoce. Pero bueno, esta era la atmósfera y de hecho es uno de los grandes argumentos de la vida pública española, puesto que la mayoría mediática lo repite sin cesar. Y yo tengo que decir, ya que tengo aquí delante a Pedro Fernández y no va a poder reprochármelo con demasiada vehemencia, que creo que iVox se está equivocando desde el punto de vista argumental ampliamente, pero esto es solo una opinión personal. Hoy había otra noticia, que era el retorno de Irene Montero a la ciudad, ¿verdad? Vamos a verla, tenemos ahí algunas imágenes de su primer acto tras regresar de su baja de maternidad, aquí, y naturalmente también ella ha aprovechado para subirse al carro de la cólera de las mujeres contra Vox. Vamos a escucharla. Los trillizos reaccionarios que hoy han decidido pactar para gobernar en Andalucía, qué sorpresa, porque nadie se lo esperaba. Ellos no hacen política, hacen odio, compañeras, hacen odio. Son odiadores profesionales e incendian la política para que perdamos el interés en ella, para que nos creamos que no sirve de nada hacer política, para que pensamos que la política es otra cosa que no va con nosotras. Y esa es la mayor victoria de los poderosos. La mayor victoria de los poderosos. Poderosa ella. Amenaza a Irene Montero desde su mansión. Perdón, no he dicho nada. Ha llorado, por lo visto, en ese ambiente de neurosis. La mujer ha llorado. Voy a hacer un comentario reaccionarios muy machista, pero que es cierto, y yo sé que después de dar a luz durante un tiempo las hormonas las tienes alteradas, pero es un proceso natural y no hay que avergonzarse. Pero que diga esto hoy el día del micromachismo o el maximachismo de Pablo Iglesias, que ha dicho la chorrada esta mayúscula. De que los hombres feministas follan mejor. Los hombres feministas follan mejor. Pero eso normalmente viene de algún tipo de carencia, normalmente que tiene que ver con la sublimación de su carencia. Pero primero, porque lo saber, ¿acaso se lo han hecho a él para que note la diferencia? Estabas entrando en terrenos peligrosos. Pedro Fernández, ¿cómo se siente uno siendo un trillizo reaccionario? No viene de complejos estas cosas, es normal. Pues yo no me siento un trillizo reaccionario, ni uno, ni dos, ni tres, no me siento ninguno. Entonces, lo único que puedo decir es que bueno, pues no está insultando a un partido político, está insultando a 400.000 españoles que nos han votado y, por tanto, bueno, en fin, allá cada uno con su responsabilidad. De todas formas,
Podemos, ya veremos a ver las siguientes elecciones, la línea que sigue, porque desde luego no auguran buenos tiempos para este partido. Yo quería aportar un dato. El líder político que más desconfianza, con una gran diferencia, causa entre las mujeres españolas es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias a las mujeres españolas les huele a cuerno quemado. El Partido Socialista tiene un voto un poco más femenino, pero el Partido Podemos tiene un serio problema. Por tanto, este discurso en el que se quieren apropiar, quieren monopolizar la voz femenina, está fracasando estrepitosamente. El señor que dice que azotaría a Marilo Montero hasta que sangrara. Bueno, a ver, hablar de trizos reaccionarios, es un señor que va de la mano de Torra, que celebra la Julianea, tiene narices, que está de la mano de la ultraderecha más reaccionaria, precisamente, que sí que la tenemos en España y que es precisamente, como decía en el titular, pues los Torra y compañía y todos aquellos que consideran extranjeros a sus conciudadanos. Yo vuelvo a la cuestión socioeconómica. Decía Pedro que se va a hacer una auditoría, y yo lo celebro, efectivamente, pero no hay datos. Yo vuelvo a constatar que no hay una memoria económica de qué gasto se va a reducir para que esas bajadas de impuestos, que no las fiáis a que se pueda reducir esa administración paralela, aunque se cuantifica esa reducción de esa administración paralela, y ya decís que en todo caso se van a bajar drásticamente todos los impuestos, y claro, va a haber dinero para eso. Yo me permito ponerlo seriamente en duda. Decía Xavier, wishful thinking. Creo que, y eso obviamente es una discrepancia ideológica en la que voy a estar en absoluta y minoritaria minoría en esta mesa, creo que es un wishful thinking de la ideología liberal conservadora, de que se puedan bajar abruptamente todos los impuestos sin precisar cuáles, cuánto ni cómo, y que aún así el gasto social se mantiene. Claro, hay que explicar esto cómo se hace. Decía Juan, fácil, y una pregunta, pero una pregunta, sí, bueno, y otras veces no ha pasado. Decía Juan, las subvenciones a los lobbies ideológicos de la izquierda. El compromiso es cerrar subvenciones o poner fin a subvenciones a todo tipo de lobbies ideológicos, entiendo, de la izquierda y también de la derecha. ¿O se va a mantener subvenciones o aportaciones económicas a los lobbies ideológicos de vuestro acuerdo? Después de 36 años no creo que queden muchos de derechas en Andalucía. No hay ninguna subvención en Andalucía, es decir, no la hay, hoy se comentaba. Desde luego yo no la conoces. Y además es raro que la haya, porque después de casi 40 años... Pero es interesante. Pero si lo hubiera en otras comunidades autónomas, extrapólalo a otras comunidades autónomas, ¿sí estáis de acuerdo con que a los de vuestra acuerdo ideológica sí se les puede dar esas aportaciones económicas, o creéis que no? El acuerdo, el punto 9 dice lo siguiente: eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social. ¿Quién fija los fines de utilidad pública y social? Y ahí no se hace distinción entre los de un acuerdo y los de otro, simplemente pero a nivel se elimina. nacional, por ejemplo, Hazteoír o la FAES sí que serían susceptibles de recibir esas aportaciones públicas, porque sí cumplen una fin de utilidad pública y social. Porque entendéis que vosotros lo filtráis, claro. No, es que está declarado como de utilidad social. Es decir, nosotros no podemos, claro, si está declarado de utilidad social, nosotros no podemos inventar. Es que es una calificación administrativa. Claro. Depende del gobierno de turno. Bueno, sí, pero hay un mecanismo, digamos, objetivo, formal, ¿no? Claro. Lamentablemente Pedro Fernández se tiene que ir. Digo lamentablemente porque estamos recibiendo tal lluvia de WhatsApps que me da no sé, que sí que le voy a pagar el taxi para que vuelva con tal de que se mantenga el índice de audiencia, pero tiene que volver, y tiene que volver a la dura sierra en un día particularmente frío. Una última pregunta de Javier Orcajo, que habéis pedido la palabra. No, yo quería decir dos cosas. La primera, que la auditoría, ¿con qué datos? Pues algunos tienen datos incluso en los juzgados de esa auditoría. Sí, hay que hacerla. Los fondos de formación ocupacional son 1.400 millones en Andalucía tan solo. El Canal Sur, pues no hace falta contar lo de Manhattan y esto de ir a las uvas allí. Sabemos lo que les cuesta todas y cada una de las contrataciones que hacen fuera a grupos afines o pseudoafines para hacer una programación que tiene un share que es el que es, y eso es constatable. Los seres, exactamente igual. Quiero decir que las tinieblas no son tales. Se puede llegar bastante fácilmente, pero muy fácil, a llegar a dónde está el problema y suturarlo de una manera efectiva. Pero yo me he quedado un poco antes en la cosa de por qué hay gente en el Partido Popular que está tan borde con este acuerdo con Vox. Hemos visto la cara de vinagre que parecía Mitterrand de este chico Alonso. Hemos visto la cara de puesto que Pedro tiene que marcharse zumbando, vamos a hacer la pregunta lo más breve posible, la respuesta también le liberamos y seguimos debatiendo a espaldas de Pedro Fernández, porque eso es mucho más divertido. Y he pensado, hombre, esto es como si, yo qué sé, Ortega o tú mismo hubierais salido aquí y hubierais dicho, sí, claro, bien.
Perdónanos, señor, por haber apoyado este gobierno que dirige el vocalista del lapsus psíquico, que además de no conocer Andalucía fue diputado por Cantabria del Partido Popular, y por llevar de segundo a Juan Marín. También perdónanos, señor. Claro, esto es muy ofensivo, ¿no? Cuando uno quiere, puede. Y si no quiere, también lo demuestra. Y eso es lo que no se termina de entender, porque esta obcecación de algunos, no solo los que han salido ahí, hay más, en el Partido Popular, por ir a la batalla con Vox. No sé, yo lo he dicho antes, yo creo que realmente el Partido Popular tiene un problema interno. Después de que abandonó la presidencia del señor Rajoy, pues siguen determinadas estructuras y yo creo que se están ajustando a los efectos de quién continúa y quién no continúa. Yo no lo veo otra interpretación, es decir, en mitad de una negociación que el señor Alonso suelta esa manifestación, es que yo no puede ser solamente por el hecho de que quiera insultar a Vox, eso no tiene sentido, es decir, las cosas se hacen con una intencionalidad política y en este caso yo creo que viniendo del señor Alonso, que como digo es irrelevante en la política nacional, imagino que el Partido Popular del País Vasco pues será más relevante, pero a nivel nacional no tiene ninguna relevancia. El caso es que está como fuera de lugar esa manifestación, con lo cual entiendo que esto forma parte de esa pelea interna que tiene el Partido Popular, así lo interpreto. Don Pedro Fernández, muy bien, vicesecretario jurídico de Vox, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato al Agua para explicar los términos y otras cosas de ese acuerdo entre Partido Popular y Vox que va a permitir la formación de una mayoría parlamentaria de gobierno en Andalucía, distinta al socialismo, después de casi un francón, es decir, un león de Franco, por eso casi 40 años, ¿verdad?, de gobierno. Pues lo dicho, muchísimas gracias y corriendo a no perder ahora mismo el tren para poder volver a casa esta noche. Y nosotros, aprovechando que don Pedro Fernández, que va a salir por la izquierda, yo creo que es lo más fácil que salgas por aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Va a marcharse, porque tiene que, y de verdad que me tienen un sin vivir, porque es que llega tarde, como pierda el transporte, porque es de transporte público, señores del Ayuntamiento de Madrid, bien digo. Aprovechando que se marcha, vamos a hablar a sus espaldas. No, es decir, a mí me habría gustado mantener el debate con él delante, no puede ser, pero creo que sí que es un debate importante, porque lo hemos visto a propósito de las declaraciones de Feijóo sobre la cuestión de la violencia de género, etcétera. Javier Horcajo ha hecho una observación bastante, a mi modo de ver, no lo digo porque sea amigo mío, sensata. Es que es verdad que hay un problema de comunicación objetivo en ciertas posiciones de Vox que nunca sabe si son porque ellos han constatado que el estilo tiquismiquis, tipo del politiqués, no sirve para nada, al revés. Y como demuestra el ejemplo de Trump, al contrario, decir las cosas con toda claridad sirve para que la gente, no los medios, pero sí la gente, te entienda y te apoye, o si es que sencillamente hay una mala explicación. Y yo voy a poner un ejemplo de mala explicación. Esta mañana creo que era el sin par Borja Semper subía este tuit a Twitter, vamos a verlo. Hablando de la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales de Andalucía, cosa que efectivamente estaba en el texto que aquí mismo comentábamos ayer de Vox respecto a Andalucía. Bueno, interpretación de Borja Semper. Bueno, esto es la nueva expulsión de los moriscos, más o menos, ¿no? Fuera de Andalucía todos los que no sean... ¿Qué es realmente lo que estaba pidiendo Vox, que efectivamente hablaba de la expulsión de 52.000, inmigrantes ilegales? Bueno, pues es una historia que hay que contar. Y es una historia que hay que contar porque además viene a poner el acento en el gran problema del que nadie quiere hablar. Volvemos a mí, muchísimas gracias, del que nadie quiere hablar en España, que es el de la inmigración. Vamos a ver. Tenemos datos que hemos recogido en nuestra redacción. Las primeras cifras que hemos conocido este año sobre inmigración en 2018 confirman absolutamente el efecto llamada. En este año 18 en España se ha convertido en la principal ruta de entrada por mar a Europa. Más de 56.000 llegadas a sus costas, lo cuenta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y cifran al menos 769 los inmigrantes que han muerto este año al tratar de llegar a las costas españolas, que es la cifra más alta desde 2006. Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 16 de diciembre, más de 62.000 inmigrantes han accedido a España de forma irregular. De ellos, 55.621 por mar. Esto significa que por las costas han entrado más del doble
de los 21.258 del mismo periodo de 2017, es decir, un 161,6% más. Y la mayoría a través del Mediterráneo, sobre todo por el sur y Baleares. Bien, en este contexto, que es el contexto objetivo de la situación de la inmigración en España, el sindicato policial, Unión Federal de Policía, ha pedido a la Junta de Andalucía que deje de encubrir la inmigración irregular. Dicen exactamente eso que están ustedes leyendo ahí. UFP pide al nuevo gobierno andaluz que facilite las copias de los pasaportes de los 52.000 extranjeros irregulares que tienen la tarjeta sanitaria o documento de reconocimiento temporal sanitario. ¿Qué es lo que pasa? Que la Policía Nacional no puede expulsarlos, cosa a la que está obligada por ley, porque no tiene su identidad. ¿Por qué no tiene su identidad? Porque las copias de los pasaportes están bajo llave en los archivos del Servicio Andaluz de Salud, que no proporciona, una administración pública no proporciona a la Policía Nacional, Ministerio del Interior, la misma, en fin, otra administración pública, pero se supone que bajo el amparo del mismo Estado. Bien, esto que es una cosa que todo el mundo entiende, Vox lo explica diciendo 52.000 inmigrantes ilegales fuera. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por esto que acabamos de ver. Vamos a tratar de examinar al mismo tiempo las dos cuestiones y así que os fui un poco de, digamos, de equilibrio en la argumentación, porque no se pueden mezclar y sin embargo en el común del debate público sí que se mezclan. Cristina, tú has seguido esta mañana largo el asunto de la inmigración. Yo puse ayer un tuit porque yo leí esta nota de la Unión Federal de la Policía la semana pasada, que apareció en 2 medios locales únicamente, y entonces me llamó la atención pues lo que yo creo que ha sido una mala estrategia de comunicación de Vox a la hora de contrarrestar ese esfuerzo de los medios de comunicación mayoritarios, que obviamente tienen un sesgo de izquierda o de izquierda populista y para mí bastante bananera, para añadirle ese toque exótico de ultraderecha, ¿no? de cómo actúa la ultraderecha en Europa. Lo que denuncia la policía básicamente es, como tú muy bien acabas de explicar, que no hay una colaboración entre la administración autonómica y la administración central cuando se le solicitan las copias de estos pasaportes. Porque esto funciona del siguiente modo. Un inmigrante ilegal llega aquí. Como es ilegal, evidentemente hay que filiarlo. Claro. Pero al mismo tiempo se le otorga una protección sanitaria. Claro. Fruto de esa protección sanitaria que se da sí o sí de oficio. Y bueno, se puede pensar si está bien o mal, pero, bueno, pero se da de una forma perversa también. Se le da una tarjeta. En esa tarjeta consta, en su caso, la nacionalidad. Como es clandestino, la obligación de la policía es cogerlo, ficharlo y decirle al consulado correspondiente: tengo aquí a Menganito, que es de tu país, te lo voy a mandar para allá. Exacto. Evidentemente, si no sabe de qué país es, no puede mandarlo. ¿Cómo lo puede saber? Solo con esas tarjetas. Y la Junta no las da. No. Lo que ocurre es que cada vez que la Policía Nacional abre un expediente de expulsión y después la persona queda en libertad, y por supuesto mediante el correspondiente asesoramiento de algunas ONGs, estos se ponen en contacto con las familias en los países de origen, les envían el pasaporte original y ellos se empadronan en los ayuntamientos españoles de las comunidades autónomas. Con lo cual ellos obtienen esa tarjeta, la tarjeta sanitaria o el documento de reconocimiento temporal sanitario. Ellos son conocedores de cómo funciona la ley de extranjería. Es cierto que es una competencia estatal que tiene la Policía Nacional en las provincias, a través de la Policía de Fronteras y etcétera, pero pues no hay obtienen el documento de reconocimiento temporal y para mí eso es una estafa en toda regla, ¿no? Guillermo del Valle. Sí, que duda cabe que la comunicación política es fundamental y que hay un ánimo estigmatizador, como lo ha habido en todos estos medios, que como bien los has definido ahora, Cristina, de izquierda populista. Más que izquierda comunista o socialista, habría que ver mucho si hay algo de socialismo y comunismo aquí, pero izquierda populista e izquierda bananera sí que te lo compro mucho más y me parece más ajustado. De todas maneras, creo que esto no se puede descontextualizar de toda la comunicación política sobre el tema de la inmigración y de la posición de Vox real sobre el
el tema de la inmigración, que habría que hilar muy fino y ver cuál es. Uy, te voy a poner otro ejemplo. Creo que... En las 100 medidas, te interrumpo solo para enriquecer tu argumento, porque es que además en las 100 medidas famosas de Vox aparece, por ejemplo, expulsión de todos los extranjeros legales. Se refiere a los no nacionalizados. Pero tal como lo pone en sus 100 medidas, separado del contexto, da la impresión de que todo extranjero legal largo de aquí. Claro, al final es una cuestión de comunicación. Yo creo que no solo es una cuestión de comunicación, que también, sino de posicionamiento. Es verdad que es un posicionamiento... No, es un posicionamiento reactivo. No, un posicionamiento reactivo frente a mucha demagogia que se ha hecho con la inmigración, efectivamente, de parte de la izquierda oficial, que defiende pues, poco menos que una política de fronteras abiertas. Curiosamente, que es la que defienden también algunos célebres neoliberales como Juan Ramón Rayo, ¿no? La libre transacción de capitales y de personas. Cuidado con esa izquierda demagógica que defiende estas cosas y termina teniendo ciertas concomitancias con lo más ortodoxo de la escuela austriaca o de algunas escuelas económicas neoliberales. No, claro, porque en un Estado-nación, ¿cómo se va a hacer una política descoordinada, además, con el resto de la Unión Europea, de puertas abiertas y se mantiene y se preserva y se blinda el estado de bienestar? Pues no salen las cuentas. Eso es muy enormemente demagógico y enormemente banalizador. Entonces, la posición de Vox frente a eso es reactiva, lo cual no la absuelve ni la convierte automáticamente en buena, porque yo creo que el discurso de Vox tiene un tinte indudablemente identitario. Y a mí eso es lo que me parece peligroso. A ver, una cuestión que hemos debatido también en esta mesa alguna vez, sobre la pirámide poblacional y sobre, bueno, la inmigración puede ser una solución, pero claro, lo primero de todo tiene que responder a unos criterios de coordinación fundamental. Es decir, si estamos en una unión política, que habría que discutir también mucho si estamos realmente en una unión política, un Estado-nación no puede hacer políticas de inmigración de espalda a cualquier otro. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se implementa? Claro, el problema es si creemos que la identidad, como creo que Vox entiende, es el filtro para acceder a la ciudadanía. A mí me da igual las raíces, el origen, el lugar de nacimiento. Como decía Steiner, las raíces las tienen los árboles, las personas tenemos piernas. Creo que Vox ha pecado alguna vez en algún comentario de Santiago Abascal sobre tema de Valls, tema de Echenique, que son dos personas muy criticables en su pensamiento político, pero a mí me da igual que un señor haya nacido en Francia o que un señor haya nacido en Argentina. Si han adquirido la ciudadanía española, son españoles en toda su integridad y en toda su amplitud de ciudadanía. La ciudadanía no te la dan los árboles o las raíces españolas o los accidentes geográficos, sino las leyes. Y una vez que eres ciudadano no te pueden desproveer de la ciudadanía. Es decir, cuidado con configurar la identidad como el filtro de acceso a la ciudadanía, y creo que Vox sí peca de esto. Esto no lo convierte en un partido neofascista ni de extrema derecha, pero sí en un partido identitario. Solo una corrección, ¿no, Guillermo? A mí, que me he equivocado antes cuando he dicho que Vox proponía en las 100 medidas la expulsión de residentes legales. No, el copago sanitario para residentes legales que no estuvieran aquí 10 años. Se refería a los no nacionalizados, evidentemente. Sí, comunidad política, pero creo que también pongo esto para fondo del mensaje. Corregir mi error, no para apostillar a ella. A eso que tú dices se le da inmediatamente la vuelta, porque mira, vamos a ver, dice, y no puedes ser ciudadano de un sitio si estás violando sus leyes, ¿verdad? Pero en el momento en el que ya eres ciudadano... Es fácil de entender, no puedes ser ciudadano de un sitio donde estás vulnerando las leyes. Por supuesto, no puedes acceder a la ciudadanía. Vamos a ver, claro. Pero eso, obviamente. Pero da igual donde hayas nacido, tu color de piel a tu condición de formar parte de un país donde no estás pues cumpliendo todas y cada una de las leyes. Muy bien. Igual que te lo exigen a ti. Igual que te lo exigen a ti. Bueno, entonces aquí, ¿en qué estamos? Estamos en un territorio donde no solo en ese territorio, sino en muchos otros de España, Andalucía, hay ayuntamientos patera. ¿Qué son los ayuntamientos patera? Los ayuntamientos que favorecen la instalación de unos ciudadanos contra los intereses de los otros, porque los que pagan los servicios a los que tienen acceso, esos ciudadanos que han falseado su condición en ese ayuntamiento por unas ideologías que mantienen en ese sitio, en ese ayuntamiento, donde hay una grabación, por ejemplo, seguro que la recordáis, de una técnica social de un ayuntamiento andaluz en la que asesora al individuo o a la familia sobre cómo conseguir un recibo de la luz, aunque no tengas un domicilio fijo, o cómo conseguir para empadronarte la tarjeta sanitaria y todo el rollo. Entonces, claro, todo ese fraude se asienta sobre ilegalidades que no son serias. Un ayuntamiento no puede servir para eso. Y para ir al fondo de la cuestión, me extraña mucho que en este, espero que para bien, acuerdo de gobierno en Andalucía, no se hable para nada de un combate a muerte con las drogas. Las drogas mantienen provincias andaluzas absolutamente en jaque.
Es donde se agrede a la Guardia Civil, impresionante. se agrede a la policía, desde Almería hasta Cádiz. Se roban coches y lanchas de depósitos policiales. Se entra a los hospitales de cualquier manera a sacar a los de la banda. Me extraña mucho que estas tres nuevas fuerzas políticas, a las que les deseo muchísima suerte, no hayan puesto un compromiso de prioridad con la lucha. Quiero recordar que no hay específicamente una mención al narcotráfico, pero sí varias reiteradas al trabajo policial. Claro, pero ¿sabes que hemos salido de ver en los últimos meses lo que cobran por el trasiego de los fardos, lo que cobran por la conducción de las pateras, lo que cobran por los coches que se utilizan? Y eso sí que es un cáncer para cualquier Absolutamente. sociedad. Juan Arza, después Román Cendoya. Sí, yo en la cuestión de la inmigración creo que la ideología hegemónica preponderante claramente es de izquierdas. Cuando uno analiza los medios de comunicación y lo que, en fin, lo que leen los periódicos, lo que ven las televisiones, es evidente que predomina una visión buenista del tema, como si en España, en este país, cupiera absolutamente todo el mundo y fuéramos ricos como para poder mantener a todo el mundo que decidiera venir aquí. Y además, aquel que planteara algún obstáculo, algún problema, pues alguna duda en relación a eso, pues fuera inmediatamente un racista, una persona inhumana, sin sentimientos, que quiere dejar morir a las madres y a los bebés en el Mediterráneo. Es poco menos que eso de lo que te acusan cuando... Creo que eso evidentemente es bueno combatirlo porque es algo que está ocultando problemas reales. Que los ciudadanos están viviendo en sus propias carnes y que sino que le pregunten a la gente de Badalona o a la gente del Ejido, ya que estamos hablando de Andalucía. Entonces, eso de tapar los problemas reales de los ciudadanos y con ese manto de buenismo, a mí me parece que la irrupción de Vox en el panorama político ha tenido algo positivo, y es que, digamos, obliga a retirar ese velo y a tratar una serie de temas, por ejemplo, la inmigración, que estaban bajo esa cobertura y con esa protección de esa corrección política. Pero dicho esto, también creo que Vox es un partido que todavía está en búsqueda de su identidad y de su lugar y de su espacio. Ha dado algunos bandazos importantes, ha tenido mucho de postureo en sus posicionamientos políticos, como por otra parte lo hace cualquier partido, y es un partido que probablemente le cuesta renunciar a los votos de determinados sectores para poder ampliar su base electoral, y que se debate entre diferentes opciones. Si tiene que ir a una especie de populismo de derechas, como le recomienda y los está, digamos, asesorando en ese sentido el señor Bannon, o si tiene que convertirse en un partido de derecha más moderada. O sea, Vox es un partido que está también encontrando su sitio conforme va haciendo camino, y eso se le nota. Y en el uso del lenguaje y en las formas, creo que se le nota especialmente. A mí no me gustó nada, y lo tengo que decir claramente, hablar del señor Valls como ese francés, claro, digamos. Eso es lo que a lo que me refería. Vete a Martinica. Yo creo que fue eso fue otro... Perdón, que acabo. Sí. Ese error, lo quería señalar porque además fue un error reiterado. Eso no es un tuit. Esos son dos tuits que se producen en dos momentos temporales diferentes y que además coinciden con otros usos del lenguaje que yo creo que no nos convienen a todos. Quizás le convengan a Vox para, no sé, levantar un poco un determinado nacionalismo español. No sé si le convienen a Vox electoralmente, pero que los españoles en su conjunto no nos convienen. Y al señor Valls hay 100.000 cosas por las que se le pueden criticar sin necesidad de acudir o de recordar a su árbol genealógico. Su árbol genealógico es catalán, por otra parte. Además es español. Sí, perdón, Juan. ¿Ya? Sí, acabado, gracias. Román Cendoya. O sea, yo creo que sí hay un problema de definición de qué son las políticas o no, pero me parece que hay una persecución insidiosa utilizando la inmigración como elemento definitorio para sacar del mapa político a Vox y convertirlo en un partido fuera de la Constitución. La primera xenofobia y el mayor racismo se practica en España. Los mayores violadores de la Constitución, con los que se sientan ciudadanos y todos los partidos políticos, son los que alteran la Constitución, el derecho de legítima defensa, que en Baleares te obligan a tener que los abogados hablar en catalán para defender a sus defendidos. Que toda sentencia que se tenga que hacer en juicios así será recurrida por la falta de legítima defensa, ya que te obligan a utilizar un idioma que igual no es el tuyo.
Eso es un racismo que sufrimos en España, que lo sufrimos en Euskadi y que es tan grave. Y si no corregimos ese racismo, ¿qué coño de otros racismos vamos a corregir? Los 400.000 personas que han votado a Vox en Andalucía, dudo mucho que sean xenófobos y racistas. Pero aquí el postureo es, oiga, es que este partido está fuera de la Constitución. Yo el otro día me molesté en ver cómo juraban los distintos diputados autonómicos de la Asamblea de Andalucía la Constitución. Los de Vox dijeron que juraban la Constitución y el Estatuto de Autonomía y se fueron a su escaño. Y allí hubo una panda de gentes que era por imperativo legal, porque eso sí que están fuera de la Constitución. Y con eso se sienta Ciudadanos, se sienta el PSOE, están en todas las televisiones, y esos son sujetos políticos constitucionales. Y resulta que estos señores, porque quieren desde la ley cambiar la ley, se les convierte en no constitucionales. ¿Que no explican bien las cosas? Pues vamos a ver cómo las explica el PSOE, porque el que puso las concertinas fue un tal José Luis Rodríguez Zapatero, y se gastó 12 millones de euros. Las concertinas no son de derechas, los puso la izquierda. A ver si nos enteramos de una vez quién ha sido... ¿Qué hace el señor Macron? Con todas las batidas de las fuerzas especiales francesas recorriendo los montes de Euskadi para que los negros que han entrado por España los devuelven en caliente y no les dejan cruzar la frontera. Ese es el que pone las barreras de con quién hablo yo en Europa. Si tiene a los gendarmes haciendo racismo en una frontera Schengen, echando a los inmigrantes ilegales, devolviéndolos a territorio español, ese es el héroe que tenemos que seguir todos porque es un señor transversal de derecho. Ese. Es que ya está bien de que aquel postureo sea, vamos a criminalizar sobre tópicos cuando empezamos a revisar las políticas de cada uno y son para echarse... Yo estoy totalmente de acuerdo que el mayor racismo en el que se cultiva en España, estoy totalmente de acuerdo, y eso está perfectamente, lo has explicado perfectamente, es para con los propios conciudadanos. Que esto es muy gravísimo. Es el verdadero racismo. Es decir, gente que considera que por haber nacido 10 kilómetros más al sur, más al este, más al oeste, tú no participas de una determinada identidad y por tanto tienes que ser desproveído de tu condición de ciudadanos, efectivamente. Siento más, soy negro en Euskadi. Y eso es así. Pero eso no, pero Borja Semper y Alfonso Alonso se ponen estupendo. No están aquí en esta mesa. No, pero sí que están, pero es que están los políticos. Y estamos hablando de lo que dicen los políticos. Y estamos haciendo de masa coral, déjame, Román, de un discurso único. Creo que es compatible lo que dices con lo que ha explicado Juan, que yo también estoy de acuerdo. Precisamente el nacionalismo identitario, que es una ideología profundamente reaccionaria porque quiere aparejar mejores derechos, es decir, privilegios, en torno a una identidad, además a una identidad falseada. Porque los 10 primeros apellidos más comunes en Cataluña son exactamente los mismos que en Madrid, por cierto, que esto hay que decirlo. Esa famosa identidad de desecho y diferencial es absolutamente inexistente y además se basa en falsedades históricas. Pero aparejar diferentes derechos unos conciudadanos respecto a otros en base a una identidad es la política más reaccionaria y eminentemente racista. Y esto es lo que son Torra, como no, el Partido Nacionalista Vasco fundado por un célebre racista como Sabino Arana y todos los demás. Pero criticar eso y criticarlo con dureza y creer que esa gente deberían ser verdaderamente excluidos por salud democrática del juego político, con esa gente no debería pactar, y menos la izquierda, si es que creen el Estado, porque con los que quieren fracturar el Estado, ¿qué Estado social se va a construir? Con aquella gente que quiere fragmentar y destruir España, ¿qué Estado social se va a construir sin Estado? Pero decir eso no excluye que podamos hacer una crítica a ciertos posicionamientos identitarios de Vox, que obviamente no son tan acendrados, para nada, como los de Torra, que es un racista absolutamente militante. En otros casos, porque el racismo para con los extranjeros en España es de índices bajísimos. Aquí el racismo que se cultiva es para con los propios conciudadanos, para con los andaluces, para con los extremeños. Somos singulares incluso en esas cosas. Pero ahora bien, vamos a ver, el señor Torra y la Generalitat de Cataluña fomentaron el turismo, la inmigración islámica y no latina y hispánica, ¿para qué? Para que no vinieran con el idioma. Y ahora son los que ponen la bandera de que hay unos que son racistas. Sobra decir, Echenique es un señor con el que no podemos, igual yo no comparto absolutamente nada, el 0% de las propuestas. Critiquémosle por todos sus posicionamientos políticos e ideológicos, pero no porque haya nacido en Argentina. Me es absolutamente indiferente dónde se hundan sus raíces originarias. Es un ciudadano español, me da igual su origen. Con respecto a ese identitarismo. Cristina, Juan, y cambiemos el tema que hemos de ir a hablar de Yo creo que el tema de Valls fue otro fallo de comunicación
en el que hay dos componentes básicos. Uno al que se le puede echar más en cara, que es el componente hormonal, que por otra parte a Santiago le ayuda tanto en otras ocasiones para actuar beligerantemente contra los enemigos de la nación, y eso es... Sí, bueno, claro, sí, pero... No, pero por eso lo he denominado componente hormonal, porque desde luego desde una cuestión puramente estratégica no le puede no irle nada bien. Ahora bien, yo creo que hubo otro dato que barajó desde luego, otra intención en ese tuit, y es el de que evidentemente Valls proviene del fracaso del fracaso paradigmático del socialismo en toda Europa, que es el socialismo en Francia, que ha provocado la actual situación en Francia en muchos de los órdenes, por supuesto en el económico y por supuesto en el orden inmigratorio, al que tú has hecho mención hace un momento tan detalladamente, y que además Valls, pero ahora te digo lo que yo pienso de lo de los socioliberales, y que además tuvo el récord de expulsión de gitanos rumanos de Francia, porque sí que le llegaron a llamar en aquel momento ultraderechista y xenófobo. Entonces Valls es un paracaidista huido del fracaso socialista, que se ha acordado de España cuando no le querían acoger en ningún otro partido político en Francia, porque era un apestado hasta para el propio Macron, que le ha tachado de imbécil en alguna ocasión, y esto lo ha dicho Macron. Pero Macron ha tachado de imbécil a medio mundo porque esto lo ha dicho Macron sobre el socioliberalismo, sobre lo que yo considero que es el socioliberalismo, este complejito de decir, bueno, pero decir únicamente. Hay que aminorar el impacto de reconocerte liberal para que nadie piense que eres un insolidario y un ultraderechista, cuando además no tiene absolutamente nada que ver, es totalmente antagónico. Es Blair. Y el socialismo mucho sobre su socialismo de pata negra. Aminoro con lo de socio, pero tampoco me viene bien lo de socialista, porque es evidente el fracaso. Estoy de acuerdo, en lo del fracaso no estoy de acuerdo. Entonces, pero en ese... Claro, ahí es donde... el socioliberalismo. En el fondo de lo que se trataba es de que él quería ser alcalde de Barcelona. Eso es lo que él no entiende. Pero le dice que no, le dice que no a Ciudadanos cuando le quiere fichar. Este es el problema. El verdadero problema es que en lugar de dedicarse a pisar los barrios, cosa que por cierto yo le recomendé, no pretendas ser alcalde, bajar de la carroza del Rey Soleil, y que te van a hacer, mucho mejor que la Colau, hombre, ¿dónde va? Y vas a arrasar. No, majete, no. Como no ocurre, los alcaldes ni en Francia, que nos puede dar enormes lecciones en eso. Da igual el identitario, pero vamos a ver. Pero no es... Juan, que tenemos que irnos a la publicidad. No me voy a meter en el tema Valls, pero el señor Valls no es un paracaidista. La verdad es que al señor Valls se le tiene que convencer en un momento, y hay muchas personas que lo intentan convencer para que dé ese paso y se convierta en candidato a la alcaldía de Barcelona. ¿Puedo matizar? Entonces, y es una persona que, vamos a ver, ha sido 2 años primer ministro de Francia, ha sido, creo que otros 2 años ministro del Interior de Francia. Juan. No creo que sean demasiado realistas, honestamente, y ni demasiado justas con el personaje, determinadas críticas. No lo veo en absoluto como un personaje. Y mucho más si lo comparamos en términos relativos con los otros candidatos a la alcaldía de Barcelona, pues el señor Valls... Hombre, bueno, claro, si lo comparas con Colau, es un alma cándida. Dicho esto, tenemos que irnos a la publicidad, así que tenemos 30 segundos para contar en voz alta. Dicho esto, insisto en que hay muchas maneras de criticar a Valls, muchos argumentos para criticarlo, hay muchas maneras de trabajar el tema de la inmigración ilegal y muchísimos otros, sin caer en el lenguaje populista, sin caer en los descalificativos, y conteniendo un poco esa energía que dices tú, o esa pasión que dices tú, que está muy bien en política, pero siempre que no levante las bajas pasiones de la ciudadanía. Y creo que Vox ahí tiene todavía un trabajo que hacer en su lenguaje, y no solo en su lenguaje, en sus formas, sino también incluso en su posicionamiento de qué quiere ser. Los votantes de Vox lo tienen mucho más claro. Y Mope hizo el otro día un estudio muy claro sobre dónde estaba la gente.
Y es una de las ventajas que tiene Vox, que su discurso político es raro, distinto de los discursos políticos, porque no hablan politiqués, resultan muy violentos, pero los votantes de Vox, respecto del 1 al 10, siendo el 10 extrema derecha y 1 extrema izquierda, se sitúan en el 7.2 y los votantes del PP en el 6.9. Y ese es probablemente uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular. Porque Vox en este momento es la ilusión de que mucha gente tiene de sí mismo sin saber realmente cuál es el proyecto de Vox. Lo que pasa es que es muy gracioso la persecución sobre ciertas formas de hablar, pero a mí, si repaso todos los tuits que ha dicho Echenique sobre los españoles, sobre los ciudadanos que somos de derechas, sobre los católicos, sobre los que... Bueno, te puedo decir que es que... Cosa no exonera... Pero es que a mí me encanta, porque respecto a cómo habla Vox, nos podemos dedicar 40 minutos... No solo es como habla, es el contenido. Y perdón, y salir a cazar fascistas por las calles, como decía Pablo Iglesias, que tenemos el vídeo N veces, y matarnos a los de Intereconomía. Perdona, eso no genera 40 minutos de debate y no dices que detrás de eso, porque ni sale en el debate. Breve paréntesis. Como van a seguir discutiendo durante la publicidad, vámonos, compañeros, a la publi. Vosotros seguid. Vamos a la publi y cuando vuelvan ya retomamos el tema. Sí. Yo le decía que durante la publi, cuando ha llegado la publi se han callado todos como diciendo, ahí va. Pero ha dado igual, a los 10 segundos todos se han vuelto a hablar. Y la verdad que ha sido muy interesante. Es una gran cuestión, porque es una gran cuestión objetivamente el hecho de que por primera vez desde los tiempos de la tutela del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre el PCE, un partido extranjero le ha dicho algo así como la sucursal española, ¿verdad? Lo que tiene que... Es una cosa muy interesante, lo que ha hecho el macronismo. El que tiene al ejército en las estaciones de tren de Francia. Cabe aún, aunque lo podemos guardar al final. Cristina, ¿me vas a perdonar? Es que no cabe porque es que no quiero que se me escape vivo la cuestión de Villarejo, porque es muy importante. Porque es que ya que tiene esta impronta amarilla, que los enlazos. No. A ver, Cristina, tienes 30 segundos para desahogarte. No, básicamente contestarle a Juan sobre el que todo el mundo intentó convencer a Valls para que se presentara. Él llegó aquí, se paseó por Barcelona y no le intentaron convencer, le intentó convencer Ciudadanos para ser fichado. Él públicamente rechazó a Ciudadanos. Después Ciudadanos rechazó la idea de presentarse al Ayuntamiento de Barcelona para que él lo hiciera a través de su plataforma, y es un tipo que ha exigido, o sea, que ha dicho que Vox es un partido fascista, cuando esa es precisamente la estigmatización que ha sufrido Albert Rivera por parte de las CUT y de Esquerra Republicana, y etcétera, etcétera. Era simplemente una postilla que no puede dar lugar a debate. Tiene una responsabilidad directa. Pero Valls no ha dicho que sea un partido fascista. Hombre, no. ¿Cómo que no? Bueno, yo creo que casi... Directamente te lo enseño. Estoy por poner vídeos y que si yo siguiera hablando. Te lo enseño. Porque al final... ¿Te lo enseño? Yo os prometo que la semana que viene tenemos un especial monográfico sobre Valls. Porque además yo lo que voy a hacer es sentarme ahí en lugar de aquí, porque también tengo un par de cosas que decir. Date prisa que a lo mejor termina de adoquinar la plaza del Ayuntamiento y la Generalitat, te sale siempre con el adoquín, termina de adoquinarla y se va. También, de verdad. En fin, no, la cuestión de Villarejo, vamos a ver. ¿Por qué es tan importante? Y yo querría hoy dedicarle una reflexión a fondo a la cuestión. ¿No se enteró usted del asunto? Porque lleva toda la mañana en todos los digitales y objetivamente es de una importancia enorme. El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva actualmente como principal investigado en el caso Tándem, que ahora veremos lo que es, ha hecho pública una carta abierta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que amenaza con desvelar de forma inminente secretos de Estado relacionados con el Centro Nacional de Inteligencia. Esa carta, que luego veremos en algunos de sus aspectos, apunta a cosas muy tremendas. Por ejemplo, cómo es posible que el propio Estado apoyara el crecimiento del magnate trotskista separatista de la comunicación, Jaume Roures. Y lo vincula, entre líneas, con la Casa del Rey, nada menos. Bueno,
las más altas instituciones del Estado, que hasta donde yo sé es esa. Es para hablarlo, en fin. Y todo esto en el contexto de otros muchos trabajos de Villarejo. Trabajos para instituciones ciertamente privadas, pero que tienen una posición pública dominante, como son los grandes bancos. En este caso concreto, el BBVA. Patricia Tenorio ha preparado un material para explicar exactamente en qué consistió el trabajo de Villarejo para Francisco González, presidente del BBVA. Y ya le adelanto yo que fue por ese trabajo por lo que Francisco González pudo quitarse a los viejos clanes vascos de encima en la dirección del banco. Vamos a verlo. Las cloacas del Estado a rebosar de suciedad, de porquería, de inmundicia y de mugre. Una vez más, los poderosos, los que lo controlan todo, vuelven a trabajar al margen de la ley. Un escándalo más que ensucia esa tapadera de corrupción de los que mandan en nuestro país. Les ponemos en situación. Noviembre de 2004, la constructora SACIR anuncia su deseo de hacerse con el 3% del capital del BBVA, algo que a la entidad no le hace mucha gracia y quieren acabar con el plan. ¿Cómo lo hacen? Y lo más importante, ¿de qué manera? El BBVA decide sacar los trapos sucios de empresarios y políticos de SACIR. El encargado, este hombre, ¿le suena? José Manuel Villarejo, una de las principales figuras de las famosas cloacas, que se encargó del trabajo a través de una agencia de detectives privados. Así lo señalan las informaciones hechas públicas por los digitales Moncloa.com y El Confidencial, que en un trabajo de investigación conjunto destapan las técnicas con las que se trató de frenar la acción de SACIR. Se trata del proyecto Trampa, que tenía como objetivo encontrar aspectos negativos de las personas que podían poner en peligro la presidencia de Francisco González al frente de la entonces segunda institución financiera de España, el BBV. Un trabajo, el de Villarejo, por el que el excomisario pidió 750.000 euros. A falta de que el BBVA clarifique todos sus pagos a Villarejo, el comisario dejó constancia por escrito de que aceptaba cualquier fórmula, por ilegal que fuese, para cobrar y cubrir de opacidad sus honorarios. El encargo, mantenido hasta ahora en el más absoluto secreto, se desarrolló durante al menos 3 meses. Pero tenemos las pruebas. El acuerdo de colaboración entre el banco y el presunto cerebro de la operación quedó sellado en este y otros muchos contratos y anexos. Todo cae por su propio peso, pero ¿hasta dónde llegan las actuaciones fuera de lo legal del señor Villarejo y compañía? Y usted puede presentar este asunto como, bueno, es una institución privada, que dentro de una guerra bastante sucia con otras instituciones privadas contrata a un señor que se dedica privadamente al oficio del espionaje, o puede verlo también de otra manera. Es decir, he aquí una de las principales instituciones financieras del país desde hace mucho tiempo, con una presencia determinante en consejos de administraciones básicos de sectores estratégicos, de la comunicación, de la industria, etcétera, que contrata a un oficial de policía protegido durante muchísimos años por el Estado para realizar labores, digamos, secretas, puesto que tal es el hombre que les corresponde, para una gestión de carácter fundamentalmente de guerra privada. Y aquí es donde ya todo se mezcla con todo. Javier Horcajo, tú llevas muchos años, digamos, en contacto santo, en directo, por tu parte, con este mundillo. ¿Cómo lo ves? Mira, fíjate, hombre, está la gran guerra, que es la gran guerra entre Félix Sanz Roldán y Villarejo. Sí. Esa es la gran tensión, la tensión que afecta al Estado y que, por lo tanto, vamos a hablar enseguida de ello, es una noticia superior. Y luego está el elemento que hoy sale hecho fosfatina, que es el BBVA y el prestigio de Francisco González, su presidente hasta hace poco. Ahora saben todos los españoles por qué se fue a la carrera y por qué dejó a otro a la carrera, porque sabían que esto les iba a reventar en las manos. Del mismo modo que se sacaron al comisario que contrató con Villarejo y que era el jefe de seguridad del banco, ¿no? Bueno, mira, lo primero, una cosa no quita la otra. Esta operación diseñada en Moncloa para copar el BBVA y que fuera su banco con unos caballos de Troya que eran Luis del Rivero y Abelló y en fin tal. Bueno, esto era una cosa que nos dejaba como una república bananera, ¿eh? Que no llegó a su fin, no triunfó, porque aquí hubo deslealtades muchas y varias. No estoy justificando que contratasen a Villarejo, pero quiero dejar las cosas en su justo lugar. Por la lealtad de un señor que se llama Goirigolzarri.
que era el segundo, al que fueron a ver los que llegaban allí a decir, a ver, ¿dónde está la silla del que manda? Ahí me voy a sentar yo, tú aquí, tú mi prima allá y tal. Y usted, que es el que entiende de esto del banco, va a llevar el banco porque para eso... Y este dijo, no, yo me debo a mi presidente, que es Francisco González. Y eso dinamita el fracaso de la operación. Cuidado. De todas maneras, bueno, hombre, pues con esos precios es imaginable que este mandarín policial traicionó, en primer lugar, a su ministro, porque su ministro, cabe suponer, que estaría en la conspiración para deponer a Francisco González. Si la diseñó Moncloa, no tengo ninguna duda. Pero claro, esto es normal, porque es que aquí hay una serie de los mandarines policiales, se han entendido fantásticamente bien, se han vivido la vida con un cherchez l'argent, que diría Manolo Valls. Bueno, pues oye, esto es insoportable. Es que este país, esto ha estado así durante años y años y años, operación tras operación. Este tiene el archivo de casi todas y las va a ir sacando hasta que no lo pongan en libertad. Y bueno, está bien, porque mañana leeremos la lista de todos a los que les pincharon los teléfonos. Seguramente. O a los que les hicieron seguimientos. ¿Os acordáis de Endesa? ¿Os acordáis de Pizarro, de Manuel Pizarro, verdad? Bueno, claro, es que este mundo de las grandes empresas de este país, de los mandarines policiales, de los conchaveos, es decir, las operaciones, ¿qué hace Moncloa diseñando una operación sobre un bancazo que es el BBVA, que por cierto tiene la mitad de sus presupuestos, los tiene, o de sus ingresos o de su balance, los tiene en América Latina? Yo por eso me pregunto muchas veces, Javier, si en realidad es Moncloa la que está diseñando la operación sobre el BBVA, o si no son uno el que está montando una operación sobre el otro al mismo tiempo que el otro monta la operación sobre el uno, porque la colusión de poderes sobre este punto es tan intensa ya y tan indiscernible. En fin, la propia existencia de Villarejo quizás es un ejemplo, ¿no? Todo es un quick progress. El gobierno que propicia ese cambio quiere a alguien que le financie en su idea de control de esta sociedad. Sí. El banquero quiere zafarse de ese invasor que viene con la chapa de Moncloa y en fin, y por en medio pues una cantidad de... Fíjate lo que debe pensar ahora un policía. Hay 57, policía normal y corriente. 57.000 en España. Sí. Si uno de ellos es pillado haciendo de segurata en una discoteca a altas horas de la noche en cualquier ciudad española, se va a la calle y no tiene pensión. Y Villarejo se ha retirado cuando le ha dado la gana. Todo esto era de dominio público, que hacía esas martingadas y el chapuza, sus oficinas en la Torre Picasso, sus medios de comunicación, sus abogados, todo su rollo, lo conocen en la policía, en el Ministerio del Interior, en todos lados. Está en Chirona de momento, ¿eh? Bueno, sí, está en Chirona desde hace relativamente poco. Pero está Él se jubiló como comisario sin que nadie le tosiera, sin ningún cometido y con mucho tiempo para hacer este tipo de cosas. Román. Vamos a ver, a mí me ha llamado mucho la atención la carta de esta mañana, porque me parece un error estratégico de marca mayor. ¿Sí? Porque además la amenaza es expresa contra jueces y fiscales. Te voy a interrumpir, yo no te manía hoy, después que como sacas los temas... ¿Qué dice esa carta? Porque tenemos lo fundamental de la carta y luego Román sigue glosándola. Señor presidente, en mi defensa no tendré más remedio de forma inminente que explicar por qué se ha permitido que se amenace a determinados jueces de la Audiencia Nacional con datos de su intimidad para que dejen de investigar temas que afecten al CNI. ¿O por qué se ha permitido que el director del CNI trabaje contra los intereses nacionales y a favor de potencias extranjeras como Venezuela? ¿O por qué razón y quiénes han permitido que se filtren datos contra nuestros monarcas? ¿O hasta dónde llega la propia conexión y tutela del director del CNI respecto a la Fiscalía Anticorrupción? ¿O por qué se ha protegido a magnates mediáticos independentistas? ¿O por qué se ha permitido que en Cataluña el CNI dejara de informar sobre cuestiones trascendentales como los movimientos bancarios de determinados políticos separatistas? También documentos como el Archivo Jano o CIC, que en su día llegó a contener casi 1 millón de fichas individuales con datos personales y privados de vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España. La realidad es que contiene los datos más sórdidos y oscuros. Dinamita para los pollos, se llamaba un célebre grupo de los años de la vida. No tengo nada que decir después de esta carta. Sí, no vaya a ser que... Hay que decir muchas cosas de esta carta. La primera, que es un error estratégico,
porque ya que ha hecho todas esas preguntas, ahora todos lo que queremos es que se sepa. Segundo, que no puede haber ningún trato de favor ni de excarcelación contra este señor, a favor de este señor, porque obviamente las causas en las que él ha estado, aunque acusa a los demás y sabe y tiene esa información, quiere decir que sus causas son infinitas e inagotables. Con lo cual, su mantenimiento en la cárcel es obligatorio y perentorio. Y aquel juez o cualquier vigilante de esto penitenciaria que intente conceder ahora la salida de este señor... Pues le está haciendo su más alto servicio al Estado en este momento. Él está haciendo su servicio. Porque, vamos a ver, es que este que firma humildemente, señor presidente, es un comisario que, siendo comisario nacional de policía, tiene un patrimonio reconocido de más de 27 millones de euros. Que todos lo sabemos que los comisarios de policía con 20 años de servicio es lo que ahorran. Un hombre ahorrador. Sí, el nombre honrador. Entonces, claro, este pobre hombre que escribe esta carta, esta humildad desde la cárcel, este es un señor que un niño de 8 años lo ha identificado por ir pinchando a una señora porque afectaba a alguien vinculado a la reina de España, con Pillogi o no sé qué historias. Este señor es el señor que ha grabado, ha entrado, ha mandado y ha hecho todos los trabajos sucios, absolutamente de cloaca del Estado. Entonces, lo que este señor, levantando esta carta, lo único que ha hecho es ponerse toneladas de barrotes y de hormigón encima, porque el que intente sacar a este señor sin todos los juicios de todos esos casos de los que él sabe, no se le va a permitir porque entonces es cómplice necesario de la ocultación de todos estos datos. Con lo cual yo creo que la carta es muy importante. Y luego, en el vínculo del BBV, yo quiero una cosa del BBV. Señor Paco González era un funcionario de Argentaria que robó un banco a Neguria, a los vascos, tanto al Banco Bilbao como al Banco Vizcaya. Abriendo un cajón, es que hay unos fondos allí, era una chorrada de unos fondos de seguridad, pero con eso se robó el banco. Y luego lo que utilizó es todos los medios posibles, porque se sabe ahora y mañana habrá más información, para que a él no le sacaran del banco. Y el que lo intentó sacar del banco era un señor que se llamaba Miguel Sebastián, ex de Asuntos... En aquel momento era jefe de la Oficina de Asuntos Económicos. Pero luego fue ministro. Y es que encima utilizan a SACIR, pero de una manera torticera, porque al final los que hemos pagado el fracaso de la maniobra somos los españoles, todos. ¿Por qué? A SACIR de compensación se le regaló el 25% de Repsol, en una financiación que el propio gobierno pidió que se hiciera para que pudieran comprar el 25% de Repsol, porque el señor Miguel Sebastián había perdido su batalla de sacarla a Paco González, que la había sacado en su día de la Oficina de Estudios del Banco. Sí, señor. Y todo eso se hace con el dinero de todos nosotros. Entonces, todos estos escándalos, lejos de, señor presidente, oiga, sáqueme de aquí, porque si no esto se entera... No. Hay que poner luz y taquígrafos y todos los que están relacionados tienen que empezar a desfilar de uno en uno. Y el señor Villarejo es el que no puede salir de la cárcel. Señores, con cierta brevedad, por favor. Sí, yo desde luego estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros de la mesa. Yo creo que José Javier lo ha definido bien, ¿no? Todo se mezcla con todo. Efectivamente, la palabra creo que es maridaje de corrupción público-privada. La corrupción ha sido estructural en este país, no ha sido una cuestión nominal, ¿no? Por eso cuando se habla de caras y de nombres se hace análisis completamente superfluos. Aunque hay que hablar, obviamente, de caras y de nombres, pero el problema es que ha sido estructural. Tampoco es cierto que se deslinde completamente el poder político del poder económico, el poder financiero, esos otros poderes opacos que están en la sombra y que no están sujetos a fiscalización. Sino que estamos viendo aquí, es decir, que aparecen instituciones privadas, como bien habéis dicho, pero de repercusión eminentemente pública, como el BBVA, que también han participado. Entonces, hay un maridaje absoluto y muy preocupante entre lo peor de la corrupción pública, de la degradación institucional absoluta, que la hemos visto no solo de manera tan explícita como aquí, sino de forma soterrada en muchas otras manifestaciones, en la cooptación de todos los organismos reguladores. También aparecía en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, es decir, organismos reguladores cooptados y también totalmente vampirizados por jueces y fiscales, muy importante, la cooptación de la justicia, que es, es la degradación institucional en su estado más palmario, ¿no? Pero cómo se junta también con los poderes económicos y privados, que algunos también entienden, ¿no?, que es una suerte de orden espontáneo que funciona como un reloj suizo. Pues no, hemos visto que los vasos comunicantes entre lo público y lo privado, para mal en este caso, eran explícitos y eran palmarios. Sí, bueno, decía Balzac que detrás de toda gran fortuna hay un gran crimen, y parece que está un poco en la naturaleza humana. Eso es una cosa que decimos todos los pobres, efectivamente. Sí, a los pobres por lo menos nos consuela, ¿no? Pensar que somos pobres pero honrados, ¿no? Autoayuda, una forma. Pero sí que hay algo que a mí me gustaría subrayar, y es que este tipo de problemas no es específicamente español. No es que los españoles tengamos un gen corrupto.
No es que nuestras instituciones estén especialmente mal diseñadas. Esto es efectivamente muy importante subrayarlo, sí, señor. Es importante porque cuando uno sale por ahí y uno va pues, a los países con los que nos podemos comparar de nuestro entorno, de nuestras latitudes, se encuentra con escándalos de interacción entre el poder político, el poder económico, con vínculos internacionales, con potencias extranjeras, con servicios de información que son realmente asustadores. Y por tanto esto hay que recordarlo. Porque, entonces, la solución, yo creo, a este tipo de cosas hoy pasará por juzgar al señor Villarejo y meterlo entre rejas, que es donde le toca estar, y por destapar todo lo que haya que destapar, etcétera. Pero estos temas tendirán siempre a reproducirse, mientras no hagamos lo que nos enseñan los liberales desde hace muchos años, desde hace siglos, que es el poder hay que limitarlo y hay que repartirlo. Y en los bancos, si solo hay dos grandes bancos, si todo está en unas mismas manos, si todo se ahí estamos poniendo las bases. Juan, ese es el tipo de debate interminable. Pero si el poder hay que limitarlo, el poder público, para poner manos privadas, y las manos privadas son estas, entonces ¿dónde está la limitación? ¿Quién limita el poder privado? Es que lo privado por el hecho de ser privado, lo privado por el hecho de ser privado no es mejor que lo público. Efectivamente. Eso es un orden espontáneo. Es un debate infinito. Hemos de irnos a la publicidad, mil perdones. Yo quería escuchar a Javier, que tenía pedido la palabra, que dé paso a la publicidad. Y ahora, en la publi, debatimos todos qué hacemos después. Esto es a tomber de rir. Lo digo por si Manolo se anima y ve el programa. Manolo Valls, digo. No, oye, resulta que todos estos bancos tienen 16 tíos trabajando para la responsabilidad social corporativa, 280 trabajando en el compliance. Y luego resulta que son unos ciudadanos que no tienen el mayor sentido de la ética, no tienen el mayor sentido de la moral, no tienen el mayor sentido de la decencia operando con todo. Y por terminar, lo que mejor explica lo de Villarejo es aquel encuentro en una cafetería de la Puerta del Sol con un señor que era Ignacio González, y donde dos comisarios de policía, dos mandarines policíacos, le dicen: tienes un problemita, chaval, ahí en un sitio de la Costa del Sol, ¿no? Pero si vienes por la tarde, y le dan una tarjeta de visita, si vienes por la tarde a nuestro chiringuito negocio, te lo vamos a arreglar. Era don Guido un señor del gran mundo financiero, diríamos poniéndonos machadianos. Vamos a la publicidad, que nosotros tenemos que debatir una cosa mientras usted está viendo los anuncios, y a la vuelta ya verá. Debatida la cuestión con nuestros amables contertulios de esta noche, hemos decidido que sí, que vamos a hablar de Oriol Pujol, porque es que la Audiencia Nacional, la Audiencia de Barcelona, ha ordenado el ingreso en prisión por 2 años y medio para cumplir la condena que le corresponde a Oriol Pujol Ferrusola por cobrar comisiones ilegales en el marco del caso ITV. Es una resolución que se puede recurrir, así que de momento, hasta que la sentencia sea firme, está en suspenso la entrada. Pero claro, como todo el mundo se pregunta siempre, con todos los que estos han robado, ¿qué pasa que no hay nadie en la cárcel? Que hay uno en la cárcel, si no me equivoco. Ya no. Ya ha salido. Pasó un tiempo ahora, por allí, el mayor. Y Jordi Junior, y ahora la cuestión es, bueno, ¿y qué hacemos? Y el mayor pujolólogo que hay en España, sin ninguna duda, es Javier Urcajo. Bueno, yo escribía de esto en el 2006. Claro. Saca el libro que se vea. No, el libro es del 11, este es del 15. Bueno, sí, y aún no está en la cárcel y yo ya me pregunto si lo veré. Antes entrará en la cárcel Javier Urcajo que los... No sé, pero primer asunto, fundamental. Este era un muchachito que entraba en las reuniones del Consejo de Gobierno de la Generalitat sin ser consejero, ni presidente, ni vicepresidente, nada. Era el hijo del jefe, el padre, punto. Y allí discutía, debatía, corregía a los consejeros, les ordenaba, les decía y tal. Ni Obiang Nguema, ¿vale? Dentro de la familia Pujol, este estaba predestinado a ser el hombre limpio que se dedica a la política y sigue la herencia de papá, ¿eh? Lo que pasa es que el tío conoce a un colega que se llama Alsina y le contamina y dice: oye, tú con el poder que tienes, ¿por qué no trincas, no? Porque en la relación de Ledriltos tú has sido un señor, pero te has olvidado unos cuantos, ¿eh? Cohecho continuado, en fin, falsificación documental, tráfico de influencias, yo qué sé, la Biblia en verso. Y uno que para un nacionalista, fíjate si es gordo,
En el caso de las ITVs, que esto se revela y se conoce, y hoy hemos tenido la condena y entrarán a la cárcel, espero algún día, gracias a unos probos funcionarios de Lugo. Es verdad, que trabajan para una juez de Lugo persiguiendo el caso Campeón. Que escuchan unas cosas en las grabaciones que dicen, oiga, doña Estela San José, ¿qué hacemos con estos catalanes? Que esto sí que es corrupción, esto es napolitano, lo del tío este de aquí es una coña, esto es la leche. Y entonces, como ahí no se puede meter mano, ojo, pues esto avanza. Si no, algo hubiera hecho descarrilar todo esto. Por varias razones. La primera es que este no solo robaba para él, para su familia, los Pujol, sino que con eso financiaba la campaña de Artur Mas, en aquel momento en el que dejaron de ser nacionalistas y empezaron a ser indepes, ¿vale? Y esto era mucha tela. Y otro delito, que este es ideológico más que político, es que un nacionalista que cree que es superior a otro que no lo es, resulta que le cobra a multinacionales japonesas, Sony, Sharp, Yamaha, les cobra por irse de Cataluña. Cuando se deslocalizan, les vende un forfait. Yo te vendo, mira, niño, en el departamento de trabajo, ahí tienes el ERE aprobado. ¿Qué más necesitas? Que te venda la fábrica. Hecho, Lao, el de Cirsa, cómprame la fábrica. Ya está, arreglado. ¿Qué más necesitas? Hombre, un tratamiento que no me zurre la prensa o la TV3. Hecho. ¿Qué más necesitas? Hombre, pues que me coloques a este alto directivo. Venga, recolocado. Y así van sacándole el turrón, pero a todas esas empresas y a las ITVs, que lo de las ITVs tiene un detalle, y termino. Fíjate hasta qué punto eran poderosos que tenían untado a un magistrado, que está en la causa, y que tenían contratado a un tío que le sacan de ser delegado especial del gobierno para la agencia tributaria catalana, que se llama Heriberto Padrol, que saltó de ser eso Plaza Letamendi, en fin, Dios Pelé, en el término de los fiscales, para ser diputado de CiU por Tarragona y hombre cerebro, porque este Oriol Pujol cerebro no mucho, del diseño del plan de las ITVs. Y a cobrar, la pasta gansa, la pasta nostra. Este es Oriol. La identidad, el hecho diferencial de los nacionalistas, yo pensaba que solamente era el racismo, pero hay otra identidad. La propensión inherente al latrocinio. Demasiado intelectual. Era casi sarcástico esto. No, bueno, realmente está... A mí, decía Xavier, que te sorprende que un nacionalista no tenga problema con hacer negocios de deslocalización con multinacionales, pero ¿qué problema va a tener cuando son unos señores que quieren levantar una frontera entre conciudadanos y decir vuestros derechos al resto de españoles, vuestros derechos, vuestras posibilidades, vuestros... Aquí hay una cuestión fundamental. No nos interesa absolutamente nada, pero sí que me gustaría hacer un matiz para terminar mi quedan 2 minutos nada más. Sí, un matiz muy breve. Aunque esta gente hubiera sido pulcra en la gestión de los fondos públicos, aunque hubieran sido honorables y honrados, la mayor corrupción es política y es el propio proyecto secesionista de apropiación indebida, ya no de los recursos públicos, sino de la ciudadanía, de los derechos de todos, de España, del territorio político. Con lo cual yo creo que la bandera en este caso no encubre la cartera. El proyecto de secesión, el proyecto nacionalista, es un proyecto eminentemente corrupto en sí mismo, intrínsecamente corrupto. Además han robado, pero aunque no hubieran robado, es igual de repudiable y execrable. Bueno, muy bien, es... Mi visión. No, yo solo quería decir que el problema es que muchísimos votantes nacionalistas piensan que, muy bien, este es corrupto, pero es nuestro corrupto. Un poco parafraseando aquello que decía, creo que era Nixon en relación a Somoza. Todos los americanos lo han dicho respecto a algún... Este es un hijo de, pero es nuestro hijo de... Pues la verdad, la dura verdad, es que el nacionalista le han hecho pensar, oye... corruptos hay en todas partes, España está llena de corruptos, estos son los nuestros, ¿no? Pero hay efectivamente un vínculo íntimo entre esa ideología nacionalista y la corrupción. Pero no solo con la ideología... Hay un vínculo íntimo, no es una cosa circunstancial, o sea, van de la mano y siempre han ido de la mano. Entonces, el nacionalismo ha sido la gran coartada y la bandera ha sido aquello que ha permitido tapar una serie de prácticas que van mucho más allá de la familia Pujol. En Cataluña hay un auténtico régimen
Y eso sigue funcionando hoy en día, porque quien quiere progresar en la sociedad catalana, por lo menos en determinados ámbitos, no digo en una multinacional, pero por ejemplo en el ámbito del periodismo, que emplea a mucha gente, o en el ámbito de la construcción, o las empresas del sector sanitario, o tantos otros ámbitos, o la cultura, sabe que tiene que callar y pasar por el aro y hacer la vista gorda ante este tipo de fenómenos, ¿no? Pero todo eso, sin la complicidad necesaria de los gobiernos de Madrid, no se hubiera podido hacer. No, por supuesto. Claro, no. Claro. Es que aquí queremos ver en la cárcel a los Puyol, pero todos los que lo han consentido, que hasta ha sido español del año del ABC, Correcto, de Puyol, muy importante. Y todos los vinculados al Partido Popular, al Partido Socialista. Yo estaba en el ABC entonces. Y a unas cuantas personas del mundo empresarial que tienen tanto que ver con la corrupción y que son los responsables, al final, de que Puyol no vaya a la cárcel para que no tengan que ir ellos. A ver si Villarejo nos cuenta cómo se conseguía ser español del año en la ABC. Por ejemplo, eso te lo puedo contar yo, que estaba ayer en aquella época. En fin, no nos queda tiempo para más. Y es una lástima. Sé que usted dice, ahora que estaba... Venga, mañana a las 10 estaremos de nuevo aquí, 10 menos cuarto, en el Gato al Agua. Don Juan Arza, muy buenas noches. Guillermo del Valle, muy buenas noches. Cristina Seguí, muy buenas noches. Don Román Cendoya. Buenas noches. Y don Javier Horcajo. Y les dejamos con la gran pregunta. ¿En qué medida mucha gente en España se ha forrado con el dinero de la corrupción del separatismo catalán? Hoy no se lo vamos a contar. A lo mejor mañana sí. Muy buenas noches.